Porque yo ya te digo, he de reconocer que yo soy algo desastre cuando dirijo campañas. Y es que tengo la fea costumbre de que me leo 2, 3, 4 capítulos a lo sumo y ya empiezo a jugar. Y a medida que los jugadores se van acercando a ese tramo, pues me leo un capítulo más, ¿no? Siempre intento simplemente ir un paso por delante y con eso me basta y me sobra. A veces me arrepiento por la forma en la que están escritas algunas. ¿Tú eres igual de desastre que yo? Bueno, yo soy bastante de poco preparar, la verdad. En general, me gusta bastante no tener muchas ideas prefijadas porque si no, luego yo creo que también al final condiciones a los propios jugadores, ¿sabes? Entonces, me gusta leerme justo, o sea, por ejemplo, en este caso, no sé, ¿estás grabando ya? Sí, ya Ah, estamos grabando. no, bueno, sí que se empezamos otra vez. Es que no No, tenía no, idea. dale, 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 no te preocupes. Pues nada, yo tradicionalmente, cuando empezamos a jugar, la verdad es que nosotros éramos un grupo por lo típico de adolescentes que al final lo que intentábamos era jugar todas las semanas y jugábamos partidas kilométricas en duración. Que como digo yo siempre, nosotros hemos jugado hasta 16 horas seguidas. Entonces, claro, lo de preparar algo así como muy estructurado, muy todo hasta el último, hasta la última coma, es muy complicado cuando juegas partidas tan largas y con tanta continuidad. Entonces, yo creo que también es un vicio por mi parte, ¿no? Al final no me gusta tener la sensación de que hay un montón de espacios por rellenar y que esos espacios los tienen que rellenar los jugadores, ¿no? Creo que sí. Creo que si realmente te lees toda la campaña y te la estudias toda y la preparas entera y no sé qué, yo creo que al final de alguna forma vas a conducir a tus jugadores a donde tú quieres ir, ¿sabes? Entonces, a mí me gusta mucho, sobre todo al empecé todas las campañas, saber poco de la campaña y mucho de los jugadores. Entonces, que sea realmente los propios jugadores y sus historias, sus trasfondos y todo lo más, lo que empiecen a tirar un poco de las aventuras, ¿sabes? Entonces, normalmente me leo, o sea, Drax es un caso raro porque yo ya me había jugado, con lo cual, evidentemente, ya tengo una idea bastante grande de la campaña antes de empezar. Pero sí, me gusta eso, leerme una o dos partidas y prepararme bien solo la que voy a jugar justo ese día e incluso a veces ni siquiera preparar mi vela de ese día. O sea, sobre todo si ya tengo claro que va a ser algo muy improvisado, que es una partida que no es de la campaña propiamente, sino que es de los trasfondos de los jugadores. Ahí sí que intento ir con las menos ideas posibles. O sea, que somos iguales de desastre en cierta parte Sí. y ambos nos tiramos a Drax de cabeza sin leerla bien a fondo al completo, entiendo. Así que quizás vamos a contar historias aquí muy divertidas sobre Drax porque es de lo que vamos a hablar aquí en este, de momento, podcast capítulo piloto, llamémoslo de alguna manera, en el que vamos a hablar de eso, de Drax, de la campaña de Aquelarre y de un podcast que ahora me contarás por qué lo has bautizado como Cuentos de la Luna Negra. Mi nombre es Lolo, esto es Cuentos de la Luna Negra, soy lo que viene siendo el típico rolero del montón, director como aficionado, más director que jugador, y, y venimos aquí pues a hablar de Drax, de la campaña de Aquelarre, así que me acompaña Tanis, que me gustaría que te presentaras un poco brevemente. Pues nada, yo soy Tanis, máster de Aquelarre y jugador desde hace más de 30 años. Eh, Conocido sobre todo, yo creo que por el tema de la famosa lista de correo de hace eones, en la cual fui creador y moderador fantasma, porque al final yo creo que aquello era una cosa que era más bien caótica y que se gestionaba por sí mismo. Pero bueno, es cierto que, bueno, pues evidentemente hay muchas cosas que salieron de la lista y que acabaron siendo publicadas y, bueno, pues por ahí está el nombre y la impronta de la famosa cofradía Anatema que todavía sigue, Todavía sigue sigue ahí. dando que hablar. Pues bueno, aquí venimos a cuñadear y a hablar un poco de, bueno, de algo mítico, ¿no? Como puede ser, y épico, como puede ser Drax, ¿no? Drax para Aquelarre es como máscara de Nyarlathotep para la llamada de Cthulhu, creo yo. Es uno de los emblemas de los juegos de rol bueno, de Ricardo Ibáñez. Y bueno, yo llevaba mucho tiempo queriendo
hacer un podcast o algo similar. Lo que pasa es que nunca quería hacerlo sobre sistemas y cosas así. Yo creo que hay mucha gente que hace reseñas de sistemas y habla de sistemas arriba, sistemas abajo, etcétera, etcétera. Porque a mí, si hay una cosa, no sé si coincides conmigo, Tanis, muy bonita en el rol, y es cuando estas aventuras oficiales o campañas oficiales que se dan, cuando te encuentras a otro director o a otro grupo de jugadores, si has sido jugador, y charlando sobre el rol, coinciden que, oye, que yo también he jugado las máscaras de Nyarlathotep. Y te pones a compartir experiencias, pues yo hice esto, yo hice lo otro, yo no sabía que este PNJ te podía hacer esto, yo no sabía que este arma estaba escondida en este lugar, mi grupo hizo tal cosa, mi grupo hizo tal otra, y siempre tenía la cosa de querer hacer un podcast pues sobre ese tipo de vivencias con otros jugadores o con directores. Así que te encontré a ti y dije, pues a este le tengo que engañar, ¿no? Bueno, yo creo que al final es inevitable porque yo creo que el rol evidentemente tiene una parte enorme que está vinculada con toda esa tradición de los cuentacuentos y de toda la tradición oral de contar historias y que yo creo que siempre he dicho lo mismo, creo que buena parte de las partidas es el postpartida, ¿no? Cuando te reúnes con tus jugadores, cuando hablas de lo que ha pasado, de lo que no, cuando como máster que quizás se pasa por otro tipo de cosas que ellos no saben, te puedes reír un poco por lo bajo o dejar caer algún tipo de información. Y la verdad es que la idea de hacer eso entre dos másters que están jugando a la vez la misma campaña me parece que es súper interesante, porque al final, bueno, y además con la paradoja de que además vamos a hacer realmente un rizo del rizo, porque realmente estamos dirigiendo incluso dos versiones distintas de la misma campaña Exacto. que son sustancialmente distintas. Sí, porque coinciden en un punto en común, pero el camino a veces desvaría mucho. Entonces vamos a poder comparar, no solo y analizar qué nos parece los diferentes capítulos de Drax, sino bueno, ver cómo fue la primera edición, que fue de 1994, y la edición más moderna, que es de 2018, creo que fue cuando fue publicada por No Solo Roll, y que bueno, que eh, cambia bastante y cambia muchas, pero que muchas cosas. Porque bueno, como ya hemos dicho, son 259, 260 páginas la que tiene esta edición de 2018, pero la original es del 94, el autor Ricardo Ibáñez. Drax, que por yo me acuerdo en aquella época, cuando era de Jockey International, si no recuerdo mal, por aquella época, cuando yo veía Drax en la librería, claro, Jockey International era de publicar muchas cosas en catalán. Y ya de aspecto tú veías la portada y tú decías, esto es otro libro de Jockey International en catalán bueno, no lo voy a entender, ¿no? Pues para qué lo voy a pillar. Pero claro, a mucha gente creo que también le pasó, aunque después se descubrió que era una campaña que con el tiempo fue ganando en popularidad, pero era un libro mucho más comedido. Era un libro de 120 páginas, con una primera parte del libro, pues hablando de Cataluña, historia, cómo eran los diferentes condados, Barcelona, política, la vida, el día a día, leyendas, que a mí es una parte que siempre me encanta mucho, ¿no? Porque es una parte que siempre queda muy bien en las partidas, puedes soltar algún tipo de leyenda o mito, historieta, que forman parte o que han formado parte de la historia y que algunas muchas se mantienen a día de hoy, muchas de esas tradiciones. Pero eran 120 páginas, era una cosa mucho más comedida. Y después está esta edición más moderna de No Solo Roll, de 2018. Ya los autores son Albert Tarres y J.R. Despuig. Bueno, pues ellos mismos dicen en la introducción de esta nueva edición que han dirigido Drac y jugado Drac varias veces y que han hecho una serie de modificaciones de cómo a ellos les hubiese gustado que fuera Drax, ¿no? Y claro, han respetado la base, pero han cambiado multitud de cosas. Sí que es verdad, que no sé si tú estarás de acuerdo, ¿no? Que Drax es muy vieja escuela, tiene cosas muy vieja escuela ya, pero yo no sé hasta qué punto esta nueva edición sigue siendo igual de vieja escuela en muchas partes. Bueno, yo la verdad es que aquí evidentemente habla casi más el fan que el director o el jugador. Yo es que evidentemente es que mis recuerdos de las primeras partidas de rol tienen mucho que ver con estas campañas de rol y con estas partidas de rol. Entonces, claro, eh, eh, yo creo que hay ahí una parte de imaginería mental en el que ya vas completando cosas con cosas que ya conoces y con incluso músicas, porque yo muchas veces oigo algunas de estas, o sea, dirijo estas partidas con mis propias canciones y tengo en la cabeza seguramente las canciones que escuchábamos en su día, ¿no?
Entonces, a mí es que la vieja me parece que tiene un encanto especial. Si quieres dirigir una campaña, sobre todo en que los personajes sean gente muy normal enfrentada a algo que les supera totalmente. Claro. Entonces, creo que ese es el toque que tiene el Drax viejo. O Ujú. sea, es una campaña muy... algunas veces le digo a mis jugadores incluso que tienen algunas partidas en las que incluso los personajes son como muy espectadores. ¿Sabes? Quiero decir, como vais a vivir esto, las posibilidades de que esto se resuelva a las bravas o tal son muy pocas y como dicen algunos jugadores, el correr siempre está ahí como una opción, ¿no? O Sí. sea, Bueno, o como bien puede ser el símil, que veremos mucho más adelante, ¿no? Ese peón inútil en el tablero de ajedrez, ¿no? claro, claro. Al fin y al cabo, como se tienen que sentir los, los jugadores con Drax. Sí que es verdad que la nueva edición insta un poco más a que el grupo sea un poco más competente. Sí. Porque la versión de 2018, que es la que yo he optado por dirigir, aunque ya me estoy empezando a plantearme este tramo final, porque ambos estamos jugándolo actualmente, hemos de decirle que estamos muy avanzados a punto de acabar, pero que ambos todavía la estamos jugando. Y estoy por este último tramo, ya estoy leyendo cosas que yo estoy ya por bifurcar el camino, quizás irme a la antigua. Pero ya veremos. Pero sí que es verdad que requiere de un grupo. Hostia, hay situaciones muy heavy, ¿no? Y esto enlaza ahora tiene que enlazar de la mano, porque no queda otra, que con el sistema, lo que es Aquelarre. Sí, el sistema de Aquelarre no lo vamos a explicar aquí. El sistema de Aquelarre, bueno, es un sistema porcentual, sencillo, ¿no? Dado de 100, si sacas menos de lo que tienes en el porcentaje, bienvenido a la maravilla y a la suerte, pero el sistema se empieza a encrudecer y a endurecer cuando llega a cosas como el combate, que se hacen muy farragosas y muy letales y muy peligrosas y que hace que a veces, no sé si a ti te habrá pasado, Tanis, pero yo he leído escenas que he dicho, bueno, yo si a los jugadores les meto esto con el aquelarre y el sistema original, ¿cómo salen de aquí? O sea, ¿cómo sobreviven a esto? Porque el porcentual es muy duro y el sistema de aquelarre lo es más. ¿Tú en líneas generales crees que el sistema de aquelarre le viene bien a Drax? Bueno, mm, a mí una parte de la introducción, que además es curioso de Drax, digo que es curioso porque la he visto destacada en otras partes, por ejemplo, en el blog de Rol de los 90, que está escrita tal cual, porque también a él le parece que le gusta mucho, y creo que reside muy bien lo que es Drax, ¿no? Dice, y me di cuenta que Cataluña no se pacta con el Drac, porque el Drac representa al maligno, al enemigo, al mal, y que no se hacen tratos con el Drax porque el Drax es la representación de las dificultades, de los obstáculos de la vida y no se puede pactar con ellos, o los vencemos o sois vencidos. Y yo creo que esa es la mentalidad de Aquelarre. O sea, hay que decir que yo creo, lo que decía antes, por las bravas, Aquelarre es un juego que es absolutamente demoledor. O sea, que Sí, decir, sí. ya no hablo solo del hecho de que puedas morir o no, que evidentemente siempre esté a la vuelta de la esquina, es que cada vez que un personaje recibe una herida grave, sabes que ese personaje va a estar lastrado durante semanas, probablemente. Entonces, más allá, lo que digo yo siempre, más allá de la muerte es la herida, yo creo. La herida, la enfermedad, eso es lo que realmente hace Ujú. duro el sistema de aquelarre. Sí. Y sí, No, sí, no, digo que es un sistema que si un jugador intenta hacerse un poco el héroe, automáticamente coge al personaje y le hunde la cara en el barro. sí, sí, lo escupe. O sea, que el sistema de hecho, es una de las cosas que a mí no me gusta de la campaña nueva y creo que es que con un juego tan exigente hay escenas tan exigentes, incluso si el sistema fuera menos exigente, que ya de por sí parece que es irresoluble, ¿sabes? Yo, Entonces, yo he de confesar que cuando lo leí Drax y que yo empecé, a ver, cuento, yo dirigí Drax porque un compañero, un jugador, me dijo, tío, me gustaría que me dirigieses Drax. Yo sé que es algo mítico y me gustaría que me lo dirigieses tú. Y digo, bueno, vale. Y cuando me leo Drax, yo he de decir que por un momento intenté hasta convencerlo, de decir, oye, lo jugamos con otro sistema, no sé, Savage o algo así, porque yo veía escenas que no era la Aquelarre al que yo suelo jugar, que es una Aquelarre. Yo suelo pasar mucho la mano por encima y en el aspecto de lo sobrenatural. No me gusta que lo sobrenatural sea tan descarado. Te pongo, no sé, un ejemplo que se me ocurre ahora. Si los personajes van por un bosque y ven por la oscuridad salir a alguien entre los árboles y pasar muy rápido y lo único que hay es la luz de la luna,
yo a lo mejor le digo, oye, haceme una tirada de... A lo mejor ese personaje en la aventura me lo describe como un ser del Averno, con patas de cabra, etcétera, etcétera. Pero yo me gusta jugar y no dar ese toque sobrenatural de golpe. A lo mejor le hago hacer una tirada de racionalidad a todos y los que la fallen, pues les vendo esa figura con patas de cabra, les explico que han visto algo raro en ese hombre y tal, y a los que me la superan, pues, oye, han visto una figura humana tan normal. O sea, siempre dejo esa doble vertiente donde los jugadores pueden pensar una cosa, otros otras, y nunca se sabe realmente si es sobrenatural o no, o es lo que cree haber visto otro, ¿no? Nunca me gusta exponerlo tanto, pero es que con Drax es imposible. Drax desde el minuto uno te está cogiendo a una horda y de no muertos, como ahora veremos, y te la está tirando a la cabeza. Entonces, es complicado. Y yo cuando vi algunas escenas, sobre todo de acción, de combate, veremos, hablaremos de ellas, hay cosas que yo digo con el sistema original, es que como le den por meterse en Barren aquí, es que ¿cómo lo salvo? No puedo, muere. Se va todo al garete. Sí, sí, no, está claro. Está claro, ya incluso con el draft viejo, que decir, yo, por ejemplo, mucho más adelante ya, pero Jess, por ejemplo, en el manual viejo es una aventura que te sorprende que los personajes puedan salir de ahí bien. O sea, que decir que ya sabes que están a otro nivel los bichos y que es que no es que Claro. haya uno, es que hay muchos. O Muchos, sea, que muchos, muchos. Y demasiado, demasiado heavy, demasiado potenciados, diría yo, en algunas ocasiones, innecesariamente incluso. Creo, bueno, bajo mi punto de vista, porque a esto voy. ¿Has jugado o estás jugando a Drax con el 100% certificado de las reglas de Aquelarre? Porque yo, por ejemplo, lo admito. Yo, por ejemplo, que ahora que hemos hablado de que una herida a un jugador, ya sabemos cómo son las reglas de curación en Aquelarre, son un poco complicadas si un jugador no hace un descanso. Y por descanso Aquelarre entiende que te quedes postrado en la cama una semana para poder hacer una tirada medio que, recuperar un poco. Yo eso lo veía demasiado fuerte y me podía romper el ritmo de campaña, sobre todo una campaña como esta, donde la acción a veces está sí o sí. Y claro, permití hacer una tirada diaria para que recuperara un dado de 3 y así pues que la recuperación física de un personaje que se ha quedado medio moribundo y al borde de la muerte, pues se pueda volver medianamente útil al cabo de una semana o 2 semanas de juego, que no se tenga que pegar una cama 2 meses porque me puede romper el ritmo por completo. Yo quitando esa regla, el resto de reglas las he intentado respetar, creo, al 100%, salvo que se me haya... Más, si alguna lo he respetado ha sido por equivocación más que por querer hacer algo como este tuneo a la curación natural. ¿Tú la has respetado? ¿Has modificado algo del combate, la curación, las heridas? bueno, yo en el combate, pero ya de siempre, nosotros ya en los años 90 ya jugábamos sin declaración de intenciones. O sea, que Ajá. decir, nosotros hacemos tirada de iniciativa y el que va primero actúa y actúa. Y los demás ven lo que hace. No declaran en función de lo que van a declarar. O sea, Ajá. yo creo que eso ya el combate es muy lento y farragoso. Yo creo que el lentecerlo más no tiene mucho sentido porque al Mm. final, como digo muchas veces, parece que al final se queda todo detenido durante demasiado tiempo, ¿no? Y yo creo que es Sí. todo lo contrario que debe ser un combate. Quitando eso, que eso lo hemos hecho siempre así, yo lo único en lo que soy un poco más permisivo es en el tema de cuando un jugador está muy cerca de cero. O sea, no soy tan de, bueno, tú tienes que dar en cama y te tienes que dar en cama y ahí te quedas hasta que te recuperes. O sea, yo en cuanto un personaje tiene 2 o 3 puntos, no le dejo hacer lo que quiere, pero no lo obligo a estar en cama. Sí. Ni tampoco soy pues eso, con el tema de, pues eso, no me meto a saco con el tema de si vas a empeorar, si vas a tener una posible, no sé, el tétanos o lo que sea, ese tipo de cosas, Claro. no me meto tan a saco. Pero en general sí soy bastante fiel a lo que es el espíritu. Pero bueno, quitando esas dos cosas concretas, porque yo creo que lo que te decía antes, más allá de la muerte, que a mí es una cosa que me preocupa menos, porque como digo yo siempre, oye, si mueres, pues te haces otro personaje y a bailar. Sí creo que claro, en una campaña como esta, que además hay fechas muy fijas, claro, es que pasarte 2 semanas en la cama te Claro. tumba toda la cronografía que tienes ya pues un poco Claro, planificada en la claro. campaña. Yo por eso, yo las fechas siempre soy un director que bailo, juego con ellas, al igual que Sí, juego con claro. cualquier otro aspecto, porque si me encierro con una fecha muy fija, al final te entra eso, cierto agobio con que los personajes si se van por un lado ya no van a llegar a la fecha tal, pero yo el combate sí que lo he hecho, me lo he comido, me lo estoy comiendo con esa declaración de intenciones, pero sí que es verdad que ya con la mesa hemos conseguido cierta comunión, ya conocen un poco el sistema y ya saben que cuando tienen que declarar intenciones, declaran así, ataque, defensa, punto, y ya después cuando empezamos a ejecutarlas, para que ese proceso de declarar acciones sea rápido,
y que cuando empezamos a ejecutarla ya ahí sí roleamos un poco más, que si alzo la espada, que si tal, que si... Y le metemos un poco más de vidilla a la escena. Pero por lo demás, lo único es eso, lo de la herida, y al igual yo soy igual que tú, si un personaje tiene 2 o 3 puntos de vida, pues está moribundo, igual si intentas hacer algo que físicamente es complicado, pues su penalizador típico, y tío, pero que te sientas útil, no te puedo tener una cama 2 meses esperando a que te recuperes porque y además es que el juego es así de duro. No, no, tiene que estar un descanso completo. O sea, es que aunque vaya tumbado en una carreta, no estaría descansando y por lo tanto no puede recuperar, aunque vaya de viaje. Es un drama el sistema de aquelarre. ¿Y cómo te va o cómo te ha ido en aquelarre también? En cierto punto, con el tema de la progresión de los personajes. Porque este sistema de puntos que tiene Aquelarre, yo creo que el sistema porcentual a mí siempre me ha gustado mucho para aventuras cortas, para aventurillas de 4 o 5 sesiones, pero cuando es campaña y los personajes tienen que mejorar, y a mí si este tiempo porcentual, ya sea Aquelarre, la llamada o cualquier similar, siempre me ha dado la sensación de que ahí es cuando empieza a flaquear o se empieza el sistema a resquebrajar y a verse las costuras. Yo tengo jugadores que, claro, ya van viendo de qué va Drax y ya las mejoras, pues van a lo que van. Van a, yo me voy a salvar el culo. Claro. O sea, si me puedo poner algo en dar una hostia mejor, ni me lo pienso, ¿no? Y claro, a veces los porcentajes ya empiezan a ser un poco desmedidos, desmadrados y no sé cómo estará afectando a tu grupo de juego o cómo ves tú que está afectando a la partida este sistema de experiencia y de mejora que tiene el sistema Kelar. Bueno, es verdad que esto me trae a la cabeza que sí que tengo otra, yo creo que es una cosa propia que siempre he hecho, y es que yo no permito partir de inicio con volúmenes muy altos de porcentaje. Entonces, pues eso, el porcentaje más alto que puede tener una persona en un arma, pues puede ser 75, como mucho. O sea, quiere decir que ya de entrada los personajes siempre van a tener una posibilidad de fallo más que razonable, hagan lo que hagan, ¿no? Yo creo que en principio es un poco lo interesante, porque además eso hace que se repartan más los puntos y los personajes sean más capaces, entre comillas, o sea, que no sean solo 2 o 3 cosas lo que puedan hacer. Segundo, tampoco soy muy generoso con los puntos. Quiero decir, no soy de dar animaladas. Quiero decir, la única vez que he dado muchísimos puntos en esta campaña ha sido en Drax, pero es cierto que estuvimos 3 meses jugando en Barcelona y no di ni un solo punto. Entonces, cuando acabaron esa parte, sí que les di muchos puntos. Te hablo, pues, que el que más pudo ganar 80 o una cosa así. Y a partir de ahí, yo es que la verdad es que creo que tengo el lujo de estar con una mesa que tampoco son demasiado. Mushkin, ¿no? Sí, sí, porque es eso. Son gente que saca una tirada no sé qué decirte, pues de degustar y siempre van a priorizar subir esa pequeñita a gastarse los puntos al bruto en la No. habilidad principal. Entonces, llevamos jugando pues desde julio del año pasado y yo creo que el que más puede llevar en puntos en un arma pueden ser 85, 90, como mucho. O sea, no está siendo un problema, pero yo creo que principalmente porque los propios jugadores tampoco lo están creando y no están provocando esa sensación de tal. Eso sí, evidentemente, lo que sí noto ahora es que, claro, las habilidades obvias, descubrir, escuchar, ¿verdad? Es que ahora ya son todos las que la quitan. Antes había uno que tiene una buena tal, pero al cabo de X partidas, el problema yo creo que de esta forma de progreso es que los personajes se hacen muy parecidos. Sí, ¿Sabes? Que todo, cada vez son más a parecidos. la larga la campaña es la que lleva al personaje a mejorar estas habilidades y es lo que hay. Yo Claro. estoy respetando el sistema de puntos que reparte Drax al final de cada aventura, de que reparte una serie de puntos y dependiendo de, bueno, de lo que hayan hecho, hayan conseguido, en plan de objetivos, pues le da más o le da menos. Pero lo estoy respetando. Hago como tú, no me gusta que un personaje de inicio se ponga ya el máximo en un arma o el máximo en cualquier habilidad. Me gusta siempre que al principio por lo menos exista esa posibilidad de fallo, ¿no? Y eso, pues 75, 70 me parece más que correcto y a partir de ahí pues vamos tirando. Pero sí que es verdad que el sistema pasa eso, que al final el sistema, si lo que más se tira es esto y esto, al final el personaje, después de 8 mejoras, todos mejoran en lo mismo y todos se vuelven un poco similares entre sí. Sí. Pero bueno, yo creo que es un mal del sistema, Sí. lo digo, no es problema de Pero Drax. bueno, yo creo que también es un mal de casi todos los sistemas, ¿eh? Ojo, que yo creo que al final, pues eso, tú juegas a la llamada de Tulu y pasa un poco lo mismo también. O sea, yo creo que en general, todo lo que tienen habilidades y las habilidades se van subiendo, pues evidentemente los personajes al final, evidentemente,
tienden a centrarse en aquello que les es más útil y eso suele ser igual de útil para todos en general, ¿no? Ujú. Luego aquí hay una segunda parte de habilidad que a mí no me ha afectado, que es de su vida me refiero, que es el tema de la famosa irracionalidad, irracionalidad, Ajá. un chinear ahí también un poco, pues eso, si hago magia subo mucho irracionalidad, si Ujú. tal intento achuchar para intentar bajar la racionalidad, que en mi caso no he tenido porque todos mis personajes han sido racionales en esta campaña, con Ajá. lo cual al no tener un personaje irracional, pues evidentemente ellos han bailado mucho a lo que les ha tocado. Es decir, si han visto una criatura, pues ha subido un poquito. Como no han hecho magia, no tiene mucha tendencia a subir racionalidad. Ujú. Es cierto que en este tipo de grupos, además, la racionalidad tiende o sea, evidentemente siempre van a tender a subir irracionalidad, pero si se enfrentan a criaturas irracionales, lo mismo que suben lo bajan al matarlas, porque no tienen magia para Claro. utilizar. Entonces, bueno, Ujú. yo creo que ahí estamos bastante equilibrados. Es cierto que empezaron todos sobre 25-30 y están todos ahora más bien sobre 50-60, pero bueno, yo creo que todavía está a un nivel razonable, o Ujú. sea, sin demasiado problema. En mi aventura solo hay un personaje que tiene la racionalidad un poco más alta, porque, bueno, era. Pues lo presentaremos, pero era curandero, y bueno, tenía algún conocimiento ahí extraño por detrás. No es que no le ha dado mucho uso, sí que en algún combate especial, pues sí que le ha dado algún uso, algún maleficio o algo así similar, y es el que tiene la racionalidad un poco más alta. Pero bueno, entre las vivencias que vas sufriendo una cosa y la otra, pues al final tú puedes jugar un poco con los puntos para que no se te desmadre y se convierta en un ser con una racionalidad de casi rozando el Claro. 100, ¿no? Puedes jugar un poco con las cosas que le van ocurriendo durante la aventura. Una aventura que bueno, yo ya te lo he dicho antes, me lo estuve pensando jugar con Savage World, con cualquier otro sistema, porque para mí tiene demasiadas escenas, como hemos hablado antes, bestiales. Y vamos a empezar a hablar de alguna de ellas. Yo quiero avisar que a partir de este punto, creo que hacemos bien a avisarlo, viene una serie ya de spoilers porque ya vamos a empezar a entrar en Drax. Que yo creo que va a ser Spoiler total. spoiler total. Claro, entonces al final esto hay que decir que, bueno, pues ¿quién quiere escuchar esta historieta que vamos a cantar aquí en plan de cuñadeo? Pues alguien que vaya a dirigir Drax y quiera ver, le va a venir de lujo porque va a poder comparar diferentes versiones, ver las diferentes locuras que haya hecho mi grupo y el tuyo, compararlas, ver cómo las solucionamos, las ideas que yo me he sacado de la manga y la que te habrás podido sacar tú de la tuya, le puede venir muy bien. Pero claro, alguien que vaya a pensar jugarla como jugador, pues no está bonito. No está bonito porque se la vamos a desmontar por completo, ¿no? Y bueno, y otra persona que a lo mejor no la quiera jugar, pero nos quiera escuchar contar batallitas, pues también es bienvenido, ¿no? Así que yo creo que podemos empezar a hablar de Drax. Lo primero es decir que la primera parte del libro, como hemos dicho antes, trae muchísima ambientación. O sea, la verdad es que es una parte maravillosa. A mí me gusta mucho. Te habla de Cataluña y te la retuerce y te la tira a la cara en forma de leyenda, mitos, curiosidades, políticas. No, a mí es una parte. Yo conozco gente que todo ese politiqueo que te cuenta muchas veces aquelarre y tal, pues le aburre o no le gusta. Pero a mí me encanta. A mí me gusta mucho. Me desperta cierto interés, sobre todo cuando es una región que no tengo el placer de conocer tanto. Y bueno, oye, pues ahondar también en sus costumbres y en cosas que tú lees. Pero yo tengo un amigo de allí y todavía hace poco me contó algo parecido, ¿no? Me contó todavía la costumbre que viene aquí en el libro, ¿no? Y que todavía se hace, ¿no? Eso de pegarle palos a ese muñeco que creaban. Bueno, pues ese tipo de cosas a mí me encanta. Y yo creo que a nivel de ambientación, con eso me bastó y me sobró para dirigir Drag. Yo no sé si tú, Tanis, te buscaste información de otros lugares o te formaste más para dirigir Drags. No lo sé. Bueno, yo evidentemente tengo ya mucho conocimiento de los otros manuales, entonces, bueno, evidentemente hay cosas que ya te van, o sea, hay cosas que ya coges y que a lo mejor no están ni en ese tal, pero que te suenan de otras aventuras, de otros manuales y tal. Pero yo creo que precisamente otro de los encantos grandes de Drax es que ese famoso término que ahora se utiliza mucho del sandbox, Drax es una campaña que te invita a, evidentemente hay un hilo, hay una trama, o sea, hay unas partidas muy tal, pero yo creo que Drax te permite darle un montón de color a las partidas Mm. a través de todas esas, pues eso, leyendas, costumbres, bestiario propio, etcétera, etcétera,
que te permite hacer pues mucho más bonito. Y de hecho, yo he tenido jugadores que han además conocido personalmente las zonas en las que están visitando ahora. Y entonces, claro, eso es que yo siempre he dicho que ese es el superencanto de Aquelarre, ¿no? Porque al final estás viendo algo que puedes conocer y lo estás disfrutando de otra manera, ¿no? Al final eso yo creo que y entonces esta campaña, que además que yo creo que fue la primera vez que en Aquelarre se hizo el famoso idea del suplemento regional, porque fue el primero de los regionales. ¿Cierto? Yo creo que fue lo que abrió la mente mucha gente hacia esa idea pues eso, de aportar color a la partida más allá de lo que dice la trama, ¿no? De intentar, pues eso, yo me acuerdo, en muchas de nuestras partidas, por ejemplo, hemos estado, por ejemplo, jugando mucho con el tema pues, de las comidas típicas, pues eso, el que vas a visitar la cabaña y te encuentras con que tiene ahí una cosa extraña que parece que utiliza para un poco pues, luchar contra el mal de ojo, etcétera, etcétera. Y yo creo que ese tipo de cositas, que al final, evidentemente, a la trama no le aportan nada, pero a la partida le aportan muchísimo, ¿no? A nivel de color y de implicación. Y que siempre da gusto como jugador o como director, ¿no? Pero sobre todo, como jugador, cuando pasa algo o te mete un mito, una leyenda, y cuando acaba la partida dice, oye, que esto que he contado, que es así, que es verdad, que es así, ¿no? Pues, no solo juegas, sino juegas y aprendes, ¿no? Es un Sí, poco sí. el rollo. Pero sí que es verdad que a mí Drag me parece, estoy de acuerdo, hay tramos en los que te da rienda suelta, que bueno, tú puedas meter, bueno, te dan en muchas partes, por como está escrita, te da para que tú puedas añadirle, desquitar y quitar y poner. Claro. Pero sí que es verdad que hay otras partes que cuando te agarras de repente dices, oye, a partir de ahora vente de la mano porque esto va por aquí. Ya te soltaré en el siguiente capítulo, ¿no? Pero en este capítulo te voy a agarrar. Te llevo aquí, aquí, aquí y después te suelto. Claro. Y una Y, cosa que a mí me encanta, que es a la hora de fallar. Eh, que tú ves algo raro y tener el recurso de que esa tirada que ha sido una pifia, por ejemplo, que sea algo raro se convierta en algo que no forma parte de la partida, pero que tú tienes en la cabeza y que te puede volver loco durante un rato, si a lo mí eso metes. también me gusta mucho. Sí, Sí, claro, sí. efectivamente. O sea, sí. Pues bueno, pues vamos a empezar lo que es hablar de Drax, de esta campaña, de todo lo bueno, que tiene muchas cosas buenas, también tiene otras, bueno, que a mí personalmente ya no me gustan tanto, pero bueno, vamos a darle caña porque Drax, bueno, pues está ambientada en 1348, 1349, creo. Nos vamos a Cataluña. Para poner un poco en contexto, Pedro IV, el que gobernaba la Corona de Aragón, y Jaime III, el que gobernaba, pues bueno, pues Mallorca. Jaime III, bueno, el conocido como el Temerario, creo que tiene un apodo o algo similar, eh, le da pues por expandirse, está en una posición muy estratégica en el centro del Mediterráneo, comercio, bueno, control del tráfico marítimo, cerca de Italia, Francia, Grecia, se queda con Cerdeña, pero claro, se empieza a expandir tanto este Jaime III que después todo eso mantenerlo cuesta unos dineros que no tiene. A todo esto, pues Pedro IV, de repente, una mañana, pues según cuenta, se levanta bueno, le reclama a Jaime III, le reclama a Mallorca, Cerdeña, le quiere reclamar toda esa zona porque le interesa mucho por el tráfico marítimo y por toda la guerra de intereses con Génova, etcétera, etcétera. Y claro, pues bueno, esa batalla Jaime III pues tiene un problema, es que no tiene un puñetero duro, así que dice, bueno, pues antes de darme de hostias, vendo todo esto a Felipe, creo que era, no sé si era Felipe IV o tercero, estoy un poco perdido en ese aspecto, pero bueno, el rey de Francia le vende las coronas y los estados y las baronías que había pillado, se las vende para, bueno, para intentar defenderse de Pedro IV y como era el temeroso, eso le decían, pues emprende una guerra atacando a través de los Pirineos a la corona de Aragón. Allí se forma una famosa guerra que es el preámbulo histórico donde empiezan los personajes, ¿no? Que empiezan supuestamente en esa guerra. Creo que en el Dracos original también va por el estilo, este inicio, esta introducción, ¿no? Sí, sí, en principio la primera partida empieza justo cuando los personajes, de hecho, están Ujú. comenzando su retorno, ¿no? O sea, como realmente son traidores, porque evidentemente han luchado en la parte Claro, perdedora, con lo cual ese es el directamente se tema, que ellos convierten. pertenecen a la parte bueno, de Jaime III, ¿no? Ellos parece que son los que vienen Sí, porque esa guerra pierde Jaime III, de hecho allí muere, sus hijos son encarcelados, capturados, y bueno, y Pedro IV pues se queda con Mallorca, se queda bueno, se expande, que al fin y al cabo lo que quería,
y lo que visitaba. Y los personajes pues son parte de esa guerra, ¿no? Te dice directamente que los personajes empiezan allí, que forman parte del ejército de Jaime III, allí muy cerca de los Pirineos, y bueno, que allí son muy, pero que tremendamente casi amigos, ¿no? Te da a entender que, bueno, que este Rigobert Mestres, este capitán de las tropas, imagínate la situación, ¿no? El Pirineo, el frío, la lluvia y una guerra que se sabía que era una desesperación de Jaime III hacia la desesperación total de, bueno, o hago esto o lo pierdo todo, ¿no? Entonces, una moneda al aire que se lanza ahí. Y claro, pero sí que es verdad que el empiezo de este primer capítulo de Drax, que por cierto, en la nueva edición, cuyo nombre en la nueva edición, que lo tengo por aquí, es Rivipogenis Rivipogensis, en el Drax original, que creo que es el capítulo que tú jugaste, ¿cómo se llama? Pues en el capítulo original es la cueva de la bruja. La Cueva de la Bruja. Es un nombre mucho más sencillo que Sí, este que me sí, han mucho colocado más. aquí. Bueno, pero el inicio sí que es similar. Antes de que nos Sí, metamos en el capítulo como tal, yo tengo una pregunta. ¿Tú hiciste una especie de sesión cero? Es decir, una sesión cero donde los personajes pudiesen congeniar un poco más con el capitán antes de que se empiece el desenlace, ¿no? Empiece la aventura. Yo sí la hice porque no solo para describir un poco la guerra, la situación política, también para que ellos fueran hablando entre ellos, conociéndose, dándole vida a sus personajes, que ahora hablaremos de quiénes son y cómo eran. Eh, pero la hice sobre todo para que tuvieran un poco de empatía, ¿no? Con este hombre que está a punto de, bueno, a punto de fallecer y es con lo que empieza Drax, ¿no? ¿Tú hiciste algo parecido o tiraste directamente carros y carretas y para vale. adelante? Bueno, aquí hay una curiosidad y es que en el Drax original no existe Rico Mestres. Ah, no Eh, existe el Government 3. Me encanta. no, y sin embargo, en la mía sí, porque es una de las cosas que sí cogí de la campaña vieja, Ajá. de la campaña nueva. O sea, teóricamente en la campaña vieja, pues eso, los personajes simplemente son eso, pues son veteranos de la batalla de Lluís Mayor, ni siquiera de toda la guerra, sino concretamente de esa batalla. Ujú. Y se han refugiado en los condados franceses y cuando piensan que, bueno, pues que sus posibles consecuencias como traidores pueden haber sido olvidadas, pues retornan. Retorna. Es cierto que a mí la idea esa de Rigobert Mestres, de toda la trama esa de la viuda y del hijo y tal, eso sí que me parecía chulo de la campaña nueva y después de lo poco que leí, de hecho, inicialmente. Pero, cuidado, porque eso es un arma de doble filo. Pero muy que muy grande. Porque el capítulo. Ahora, bueno, voy a ir narrando, ahora voy a por qué creo que eso es un arma de doble filo, que no sé si a ti te pasó algo parecido, pero a mí me lo pasó mucho más adelante. Me explotó en la cabeza ese problema con el bueno de Rigobert Mestres. Pero bueno, mis personajes, yo los voy a presentar. Estaban compuestos por Mateu Salvá, bifasón de la baja nobleza, al que, bueno, el típico sobrino perdido por ahí, que no sabían qué hacer con él, y dijeron, mira, te vas con Rigobert Mestres a la guerra, búscate la vida, porque ya está bien de que vivas que vivas el día a día sin hacer absolutamente nada. Y como no sabes cómo quitártelo de en medio, qué mejor manera de mandarle una guerra. El problema es que Mateo Salva era un bonachón, era muy buena persona. De hecho, es tan buena persona que eso le juega muy malas pasadas y hace que incluso choque con sus compañeros y que le esté costando actualmente a Rigobert Mestres mantener ese rasgo de buenazo. Le está costando a tal punto de que va a pasar de buenazo a malazo en una sesión cualquiera ya, porque puede explotar el pobre de Mateo. Después está Gregory. Gregory era un esclavo que también estaba en Mallorca y que su señor, pues bueno, lo mandó a la guerra también como una medida de desprenderse de él. Gregory es, bueno, pues alguien que ha vivido lo peor de la vida y al que yo ya le metí, nada más empezar, todo esto explotará capítulos mucho más adelante de este podcast, cuando lo contemos, pero yo ya le metí en una escena inicial, recordando él cómo era fustigado y castigado por su señor, porque su señor lo sorprendió cotilleando una caja de madera que parecía tener algo en su interior que sonaba y que tenía pues la caja de madera como si fueran losas blancas y negras. Yo lo dejé ahí, eso se lo tiré ahí porque digo, yo lo tiro aquí y ya veré si el día de mañana esto me vale para algo, ¿no? Yo soy mucho de hacer eso, tiro cosas y después digo, mira, pues al final esto me vale, ¿te acuerdas aquello que te dije? Pues ahora te lo tiro. Y lo metí ahí. Entonces este Gregory también forma parte.
estaba Pérez, este curandero. Pérez bueno, trabajaba intentando sanar allí en el ejército. Era uno de los hombres también de confianza de este Rico Mestres. Y bueno, tratando heridas. Y sí que es verdad que era un poco el que tenía algo de conocimientos con lo irracional, ¿vale? Este hombre tenía un odio completamente absurdo hacia el lado, bueno, hacia las mujeres. Y él me lo vendió como que, bueno, su madre lo había maltratado desde pequeño, tuvo un trauma muy grande con su madre y eso le provocó ese odio hacia las mujeres. La madre jugará un papel muy importante y yo es algo que agarré y dije, dame, tú dame cosas que ya iremos viendo. Y después estaba Andreu. Andreu, un personaje de Miguel, eh, bueno, Andreu era un escriba y bueno, lo metimos pues como el típico que está en el ejército, pues organizando un poco todo el tema logístico, haciendo inventarios, leyendo y mandando documentos, cartas, mensajes, también una mano derecha de Rico Bermestres y que también estaba allí. Pero yo en esta escena inicial que sí que jugué, la hago muy rápido para que no explayarme mucho, sí que metí a otro personaje metí porque claro, después te lo tiran cara la aventura, y metí a este Just tres dedos, Just 3 Deeds, lo metí allí, para que cuando después apareciera, pues también tuviese algún tipo de sentido, ¿no? Y lo hice, y lo metí allí en la fogata, hablando con ellos en el campamento, esperando órdenes para hacer el ataque, porque además las tropas de Pedro IV no sabían exactamente dónde estaba su ejército en ese momento, ellos estaban un poco ocultos entre las colinas, entre las montañas. Y este Tridix, pues viene con la cosa de que su hermano está en el bando contrario y que él no quiere combatir contra su hermano, ¿no? Que tiene ese trauma, ese dilema moral y que se quiere un poco pirar de allí, pero claro, sería desertor y a saber qué haría el rey Jaime III o el mismísimo Rigobert Mestre, que es el que se encarga de estas tropas, con él. Entonces le pide ayuda un poco a los personajes claro, que al final uno de ellos, este escriba, cede un poco y lo convence y le ayuda a escapar. Le ayuda a irse del fuerte, a que le meta una trola a Rico Bermestre de por qué no está el señor Justridix y este tío se va de allí. Y a mí me pareció algo maravilloso. Yo no lo tenía planteado así, era una sesión cero completamente improvisada y dijo, ya está. Ya digo, ya la vamos a liar del todo porque cuando veáis a este tío os vais a acordar de él. Y lo que hice fue que este Justridit finalmente es el que le dice al hermano y a Pedro IV dónde están las tropas. Entonces Pedro IV ataca, se forma el caos en el campamento, hay unas escenas desgarradoras de un ataque sorpresa prácticamente, donde, bueno, prácticamente el ejército queda abatido, Rigobert Mestre queda herido de muerte, y cuando está Rigobert Mestre en el lecho de muerte, pues pasando cosas. Lo primero aparece un mensajero diciendo que Jaime III pues, que ha muerto y que la guerra ha acabado, que cada uno ya que se salve antes de que aquí empiecen a rodar cabezas ya de forma definitiva. Y la segunda, pues Rigobert Mestre sí que activa eso de lo que le entrega a los jugadores, ¿no? Que no deja de entregarle una bolsa con algo en su interior, que no deja de ser una estatuilla pues, a forma de un dragón, parece que como de jade o similar, un anillo, y creo que recordar que era una carta. Y le dice a los personajes que, bueno, que tienen que buscar a su hijo y a su mujer para dársela. Y así es como empezó mi sesión cero. Vale, bueno, lo mío fue un poco más complicado porque nosotros empezamos ya con una idea que a mí me rompió la cabeza y que salió de ellos, que era que los personajes se iban a crear por suerte. Lo cual me pareció, me pareció la forma más fácil de morir en el Calarre, pero me pareció maravilloso como idea y fue lo que hicieron. Entonces, bueno, es cierto que como grupo son un poco peculiar. Nosotros empezamos con 3 jugadores. El primero se llama Javi y el personaje se llama Pere. Es un alguacil de Barcelona, hijo de un pirata. Es que todo vino ya muy, muy- que despreciaba a todos los que no eran como él, que es una tirada de carácter súper Sí, complicada de gestionar y que había sido educado por una bruja. O sea, todo así como lo muy tenía todo. rocambolesco. Sí, sí, como muy rocambolesco. Luego tengo a José, que tiene un personaje que es un mudéjar de Barcelona también.
que su padre era un mendigo y su familia es, pues, de los que están en la plaza de Santa Ana, que igual te piden una limosna que te rajan la garganta, pero que él había intentado salir un poco de ahí haciéndose herrero y, y así como tiradas así excepcionales, lo más que llama la atención es que le salió que tenía lepra desde el día uno. O sea, en la tirada de carácter le salió lepra. Dios. O sea, un Y en personaje que la... está sentenciado a muerte antes de empezar. Sí, 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 sí. Y bueno, además tenía pues lo típico, comprensivo, valiente, ese tipo de cosas que ya, digamos, un poco más tal. Y la tercera persona es David, que lleva un pastor de nombre Andreu, que además era tímido, reservado y cleptómano, que me pareció una combinación también como súper, súper letal para él. O sea, que todos tenían como una cosa que era súper, 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 que les iba a marcar. De hecho, David tiene otra cosa y es que tiene, no tiene ni idea de magia, pero tiene un talismán que le Ujú. tocó en una tira de carácter también, que de hecho le puse una cuerda de Cridaben que lleva con él todo el tiempo, pero que no sabe ni lo que es. O sea, que decir, ni el personaje ni el jugador saben para qué vale. Claro. Mateo tiene el mismo dilema. Tiene algo también que yo creo que se le ha quedado un poco en el olvido y que es algo que tengo que rescatar, pero le salió el mismo rasgo con el objeto este y le tenemos que dar utilidad. Y entonces, con un grupo tan marcado por el infortunio, lo que decidimos es que en esa sección cero lo que hicimos fue, más que jugarla, hacer una sucesión de imágenes, de pequeñas escenas individuales de cada uno, Ujú. en la que fuimos viendo por qué habían llegado a la batalla. No exactamente lo que había pasado en la batalla, sino por qué habían llegado. Entonces vimos como, por ejemplo, pues eso, Rashid, que es el herrero, pues era despreciado evidentemente, por el hijo del maestro gremio y por el propio maestro, que evidentemente el hecho de que fuera mudéjar, pues no les entraba de todo. Y entonces, pues un día fue expulsado simplemente después de una mentira del hijo del maestro. Vimos que al alguacil lo echaban del cuerpo porque su padre era pirata y se descubría y eso era demasiado para la reputación del cuerpo. Vimos que el pastor se colaba en una iglesia y robaba uno con su problema de cleptomanía, acababa robándole al párroco, el párroco se enteraba de que era él y lo veíamos escapar de la casa de la madre, que además era prostituta, es que las tenía todas. Y entonces luego los veíamos, pues, pues eso, pues entrando en una especie de caravana de desarrapados que se acaban convirtiendo un poco como en buena parte de las fuerzas que iban a participar en la batalla de Luis Mayor, como Rigobert realmente más que contratarlos los medio acogía y se formaba una especie de pequeño núcleo que se llamaban los catalanes, Ujú. y ahí estaban un poco pues los catalanes, o sea, lo había como un rollo así como muy, digamos, muy cerrado de, pues eso, ¿no? Los que somos catalanes somos otra cosa, tal y cual. Vimos cómo perdían en la batalla y directamente los embarcamos gracias bueno, pues a las influencias de Pere, que era el hijo del pirata, como cogían un barco en el último momento que los llevaba a Francia. Y de hecho en Francia a Rigobert lo maté con la lepra, porque de hecho la conexión que utilizamos para la muerte, para la enfermedad de Rashid fue que fue Rigobert quien se la contagió. Qué Y de bueno. hecho además hemos jugado mucho con eso porque el resto de los jugadores no saben si realmente ellos también tienen la lepra. Claro, claro. Saben que Rashid lo tiene, pero el resto no. Y ahí sí que en ese último grupo vieron a más gente, o sea, porque por ejemplo en el Drax antiguo hay un personaje que se llama Robin, que también formaba parte de ese grupito de Rigobert Mestres, que sale en partidas de tal, y vieron a 3 o 4 más, pero bueno, que después no han tenido influencia en la campaña en general. Pero entonces, bueno, lo bueno es que cuando empezaron tenían un pasado en común, tenían unas influencias, habían pasado un par de años en Francia, pues eso, escapados de la justicia y sobre todo tenían una sensación de que eran lo único que tenían, que cada uno lo único que tenía eran los otros dos, Claro. digamos de cierta forma, ¿no? Porque habían ido viendo cómo sus compañeros, pues unos morían por la lepra, otros eran apresados por las fuerzas de la justicia y alguno era condenado, otro robaba, el otro no sé qué, algunos iba escapando y tal. Entonces, bueno, pues tenían un poco esa sensación de que eran lo último que quedaba de aquel grupo que había sido numeroso en su día. Y así fue como empezó realmente la campaña, ¿no? Cuando, Claro. cuando realmente entraron de vuelta en el Reino de Mm. Aragón. Me gusta, me gusta. Es un buen recurso ese pues sobre todo porque también le das a los jugadores la oportunidad de que sean ellos los que marquen el inicio, los que marquen cómo llegaron ahí, el destino, quiénes eran, y le da esa libertad creativa, ¿no? Eh, la verdad es que está muy bien pensado. Y es un buen recurso para lo que es el inicio de esta aventura,
que claro, pues eso, pues este hombre, pues, el hecho de muerte, le entrega eso, le entrega la carta, le entrega ese anillo y le entrega esa estatuilla. Yo creo que es un arma de doble filo porque, claro, tú le dices, oye, la estatuilla, por favor, llévasela, bueno, que me queda de mi familia, que, bueno, que están de aquella manera escondidos y ocultos, porque, claro, por toda la guerra, en Figueres. Y, y bueno, ir a Figueres y a darle esto, ¿no? Que es muy importante para mí. La carta, bueno, siempre está el dilema moral de leerla o no. Mi grupo no la abrió ni la leyó. Él respetó en este caso al señor Mestres, pero claro, sí que es verdad que lo de la bolsa, el anillo, bueno, digo que es un arma de doble filo porque lo primero que piensan los jugadores es la aventura va de esto. Y Claro. no. Es un problemón, porque después a la larga tienes que quitarle el foco y de una manera sutil, porque bueno, puedes hacerlo siempre de forma descarada. Puedes coger y sentarte y decir, oye, ¿os acordáis de la estatuilla con la que llevamos un año jugando? Pues no vale para nada. Olvidaros de ella, que la aventura, la campaña va por otro sitio. Claro, entonces pero a eso me refiero con que es un arma de doble filo. Que tienes que darle la importancia justa, ¿no? Un poco empezar a demostrarle que la importancia es el camino, lo que van a vivir, y no el anillo, ni la estatua, ni la carta en sí misma, sino que son las vivencias que a partir de ahora como grupo van a empezar a vivir y que les va a cambiar absolutamente el día a día. ¿Tu grupo se llegó a obsesionar también pensando que eso era el objetivo de la campaña o que esos tres objetos eran muy importantes? Bueno, yo es que eso también lo alteré un poco y yo creo que eso fue un acierto porque ellos lo vieron de otra forma totalmente distinta. Realmente Rigobert solo se lo entregó a uno de ellos, con lo Ajá. cual dos de los jugadores ni siquiera eran conscientes de que esos objetos existían, ¿vale? Y se lo entregó a uno de ellos porque era el único que sabía escribir del grupo. O sea, nuestro alguacil tiene algo más de cultura de lo normal Ujú. bueno, pues lo típico. En época de guerra, pues si hay uno que escribe las cartas, pues el tío en su lecho de muerte le pidió que le transcribiera lo que él iba dictando. Entonces él no solo, él sabía perfectamente lo que ponía en la carta. Luego también es cierto que a mí lo de la estatua del dragón me sonaba un poquito a fliparse. Sí, Y yo como solo lo tantas cambié, cosas. lo cambié un poco directamente por una gema Ujú. de un valor alto, pero no exagerado, que es la sensación que él tuvo siempre. Es decir, que es como, pues mira, todo lo que le ha quedado a este hombre después de una guerra de una vida de guerras y batallas es esta pequeña gema, que es lo que tenía él pues, guardado en cualquier sitio cuando escapó y es lo que le queda. Y el anillo, él sabía también que era una herencia de su padre. O sea, que era todo un poco más armónico. Entonces ellos sí Vale. tenían una sensación de que, él tenía una sensación eso, de que era como el último servicio a su capitán, porque además él era el único que era realmente de Ujú. armas, porque pues eso, el pastor y el herrero de armas poquísimo. Poco. Y él se lo tomó así, o sea, de hecho, la idea que él tenía desde el principio era, bueno, esta señora vive tal, yo voy de camino a Barcelona, me queda más o menos de camino, se lo dejaré allí y oye, pues he cumplido con su voluntad. Claro. Y es cierto que para ellos, yo creo que ese enfoque hizo que no tuviera tanto peso a lo mejor Tanto como tal como peso. está descrito. Sí. Claro. Pues yo igual, pues eso quizás pues, sería, igual fue error mío, pero porque yo no le volví a dar mucha más importancia, pero claro, yo cada cierto tiempo pues quería, oye, quiero ver el objeto, quiero ver si tal, le quiero preguntar a este, a ver si el objeto tal. O sea, había un poco de run run ahí con ese tema, ¿no? No, ya a partir de ahí ya ellos fueron mismos los que se fueron un poco mosqueando con el asunto. Pero sí que es verdad que ahí es donde empieza Drax, ¿no? Empieza justo en ese punto de la aventura, que te lo cuenta en un texto muy cortito y que nosotros pues le metimos esto que le hemos metido para darle un poco de contexto a lo que viene. Porque al fin y al cabo lo que importa es eso, es las vivencias, ¿no? Mi personaje de mi grupo es lo mismo porque ahí fue el fin de la guerra, se llevó 2 años, año y medio oculto por los Pirineos y tal, hasta que ya decidieron dar la cara, pensar que ya nadie les reconocería o se acordaría de ellos y empezar a ir bueno, a ese cometido que les dio de entregarle eso a su familia. Y aquí es donde empieza Drax, ¿vale? Con esta premisa, porque ¿qué es Drax? Bueno, pues la campaña, sin hacer spoiler hasta que lleguemos a ellos, es un viaje eterno de vivencias y de locuras que van a sufrir los pobres de los personajes, o de los héroes, o de los aventureros, o de los protagonistas de esta historia, donde, bueno, van a tener que acarrear con una maldición que va a caer sobre ellos, una maldición provocada por una guerra milenaria, por una especie de partida entre el bien y el mal,
y que al final pues van a intentar utilizar como peones para que la maldición acabe y dar una especie de golpe, ¿no? Y punto y final a esta partida entre el bien y el mal. Pero claro, hasta que los personajes sean conscientes de todo eso, van a vivir muchísimas aventuras e historias que como muchas aventuras que pasan con Aquelarre, no tanto con otros juegos, pero con Aquelarre veo que es muy común. Muchas aventuras, muchas historias que no tienen nada que ver con la trama principal. Es como un ramillete de ideas locas que te van soltando, muchas de ellas, muchas más desarrolladas, otras menos, y te queda un poco ahí diciendo, bueno, pero si me has dicho que van aquí a por esto, ¿esto dónde está? No, no está. Sácatelo de la manga y búscate la vida, ¿no? Y muchas aventuras que, bueno, que algunas sí tienen que ver con la principal y muchas otras que no. Tú has jugado, antes de que ya entremos, que ahora sí vamos a entrar, ¿eh? En el capítulo 1, todas prácticamente. Bueno, yo sé que tú has estado con la edición antigua, pero eh, Yo he to- jugado todas las partidas que vienen en la campaña vieja. He jugado así un poco de forma aleatoria porque la campaña estaba girando un poco hacia un lado muy loco y les metí una de las primeras partidas es que no me acuerdo cómo se llama, de las desventuras del Chao, que es la campaña sí. esta de 4 partes. Bueno, pues la partida introductoria de esa campaña la metí en el medio también de la campaña, Mira. porque además pasa exactamente en la misma época. Y estaban muy en paranoias en aquel momento de la campaña en que la campaña iba de que ellos estaban malditos. Claro, Y me pareció que esa partida concretamente no podía. iba, iba a provocar ya todavía mucha más paranoia y esa la jugamos también. Y luego hemos jugado muchas partidas adicionales que tienen que ver básicamente con el trasfondo y con las cosas que iban pasando en la campaña. Por ejemplo, Ujú. después de esta primera partida del manual, uno de los jugadores acabó poseído por Caritat, que es la bruja que sale en ese primer módulo, y jugamos una segunda partida en el monasterio de Ripoll que solo era sobre su exorcismo. O sea, Ajá. solo jugamos la parte en la que ellos, además, como eran todos de muy baja cuna, ni siquiera eran conscientes de lo que pasaban. O sea, fue una partida muy cinematográfica en la que ellos vieron, pues eso, gente que iba, que venía, gente que les Claro, venía a preguntar, que los interrogaba, que no sé cuánto. Y de ahí además fue donde empezó toda la historia del famoso de Estamos malditos. claro. Pues bueno, yo la he jugado más o menos las aventuras, respetándolas. Algunas cosas las he modificado, como todo buen director, que cuando ve que el grupo va por un lado, pues tienes que modificar algo. Cuando ve que la has cagado y no te has dado cuenta, las dos sesiones, la cagada la tienes que arreglar, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas que tras las cortinas y tras las pantallas se suelen hacer, y el que no las haga debería. Porque Porque al fin y al cabo es tu juego, es tu partida, es tu mundo, ¿no? Como le pasa a mucha gente con Aquelarre. Le tengo miedo al contexto histórico y jugar con un historiador, tío. Que sea tu Cataluña, ¿no? Sí, Crea sí, tu sí. Cataluña y si tu Cataluña es así, es así. No le des más vueltas, no te compliques y disfruta de la partida. Pues bueno, pues a partir de ahí vamos a empezar este capítulo 1. En mi edición y en la de 2018, Rivipollensis, la tuya, La cueva de la bruja. Cueva de la Bruja. Pues, ¿qué te parece si me explicas un poco cómo es ese capítulo? Empezamos si quieres por ti, después te cuento yo el mío. Cuéntame un poco cómo es ese capítulo de la Cueva de la Burja de 1994, de la edición de 1994. Un resumen del capítulo y bueno, y cómo lo arreglaron o cómo lo vivieron tu grupo de personajes. Vale, pues como decía, bueno, el Drax antiguo empieza con, pues eso, con los personajes entrando por primera vez en la Corona de Aragón. Deciden atravesar los Pirineos por el paseo de Puigcerdá, lejos del más habitual que sería el Rosellón, básicamente para evitar pues controles o miradas más, digamos, inquisitivas sobre lo que ha pasado y por qué han llegado allí y todo lo demás. Y se encuentran de repente en un pequeño pueblecito en el Valle del Freser, que de hecho, curiosamente, está muy, 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 muy cerca. Bueno, curiosamente no, pero yo creo que, bueno, en la primera parte no queda tan obvio, en la primera campaña, en la segunda creo que es central, que está muy cerca del monasterio de Ripoll, muy, muy cerca, o sea, a muy pocos kilómetros. Y digo porque en tu campaña sé que tiene más importancia, en la vieja no tenía tanta No tiene, importancia el hecho de destruir claro. a Ripoll. Entonces, bueno, pues llegan al pueblo. Su intención es evidentemente pasar cerca de Ripoll, pero se acaban quedando a dormir en Ribes. Hace bastante frío, nieva, y son acogidos a cambio de unas cuantas monedas en la casa de un
pues la típica pareja de campesinos que tiene un par de niños y resulta que aparte de un par de niños tienen acogida a un tipo, un hombretón enorme, que en su día era pastor, pero que parece que, bueno, cuando ellos lo conocen, a todas luces es un deficiente mental, es decir, es una persona que apenas habla, que no puede valerse por sí mismo, pero que curiosamente, después de muchos años sin hacer ningún tipo de tal, cuando ellos llegan, comienzan de repente a entonar una extraña letanía que dice una y otra vez como si estuviera muy, muy nervioso y que básicamente parece una especie de premonición de lo que va a pasar a partir de ahí, ¿no? Entonces, bueno, ellos hasta este momento pues eran el típico grupo de tres viajeros sin demasiada, sin, que no han vivido nada especialmente extraño en su vida más allá de pues eso, de sus devenires normales, de sus batallas y de sus miserias del día a día. Pero resulta que, pues eso, una vez que están allí, pues esas palabras que dice ese hombre llamado Pau, que básicamente era algo así como, primero seréis aprisionados por la blanca ligadura, segundo os traicionará vuestro esclavo más fiel y tercero volveré con los que os han dejado, se empiezan a cumplir. O sea, la siguiente día que deberían partir de viaje, porque esa es un poco la intención que tienen, se quedan bloqueados en el pueblo porque esa blanca ligadura, que es una gran nevada, los deja aprisionados dentro del pueblo. Y cuando están allí, al día siguiente creo que es, les atacan todos los perros del pueblo, que son esos los esclavos más fieles, ¿no? Que menciona Pau. Entonces, bueno, esta primera parte de la partida para ellos fue como muy shock, ¿no? Que veían que pasaban cosas muy extrañas, estaban muy preocupados, pero tampoco tenían una gran interacción con lo que estaba pasando, más allá de que evidentemente, pues cuando empiezan los perros a atacar a la gente, pues participaron, intentaron con bastante éxito para lo poco avezados que eran en el combate, ayudar a los lugareños. Y entonces, pues, empiezan a atar cabos y se dan cuenta de que probablemente la tercera parte de la premonición de Pau habla sobre cómo que van a volver los muertos del pueblo que fallecieron pues a lo largo de todos los años. Y entonces deciden empezar a profundizar en quién es ese tal Pau. Y entonces la pareja que los tiene acogidos, pues les explica que él estaba enamorado de una mujer, que había una otra mujer que estaba enamorada secretamente de él y que al que Pau no le hacía caso y que por puro despecho acabó matando al amor de Pau. Entonces Pau se mete en el bosque en busca de esta mujer, que ya por aquel entonces ya es una bruja consumada, y parece ser que acaba con ella, pero cuando vuelve ya es solo lo que ellos han visto, es decir, pues un tipo que ha perdido pues toda su cordura. Ujú. Y entonces, bueno, pues se dan cuenta de que probablemente lo que tienen que hacer es un poco, de hecho, hay una pista que es que todo el pueblo sabe que la intención de Pau era ponerle un escapulario a la bruja y que se lo deja puesto una vez muerta. Entonces, como sacan una tirada de conocimiento mágico, se dan cuenta de que eso hace que el espíritu de la bruja se quede, no se pueda ir. Se puede ir, claro. Entonces se dan cuenta de que, bueno, que la solución probablemente está en introducirse en el pueblo, en el bosque, y quitar ese escapulario de la bruja. Hay una pequeña travesía por el bosque en el que tienen una serie de encuentros que el manual describe como aleatorios, pero que yo pues, decidí los que me parecían más sugerentes, por decirlo de alguna forma, de forma que tuvieron un par de visiones más que encuentros con dos criaturas irracionales, que son una mola, que es de hecho un personaje que es la hermana de la tal Caritat, o Ujú. sea que es una criatura medio, pues eso, un mestizo entre persona y criatura, y con otro criatura que es un Mayet. Pero son dos encuentros que se plantean como muy sorprendentes para ellos porque es la primera vez que se enfrentan a algo irracional, ¿no? Y Claro. no tienen, no es un encuentro que yo planteara como posible de combate ni como tal, sino que es una forma de aumentar la tensión en el bosque porque se dan cuenta que ese bosque no es normal, o sea, que pasan cosas y hay criaturas que no tienen nada que ver con lo que les rodea. De forma que acaban llegando a la cueva y el incauto que decide tocar Caritat, en cuanto la toca, es poseído por el espíritu de Caritat. Y en ese momento, que hasta ese momento ni se me había pasado, o sea, aunque está descrito en la partida, la verdad es que no se me había pasado por la cabeza que uno de ellos fuera a ser poseído. Entonces lo que hice es que este personaje salió corriendo como alma que lleva el diablo en busca de su hermana. Y los otros dos personajes se quedaron un poco traspuestos diciendo, oye, ¿qué hacemos ahora? Porque, claro, Claro. este no lo vamos a pillar. Habrá que matarlo o algo. ¿Qué va a hacer este?
Pero entre las dudas y que fallaron algunas tiradas, no fueron capaces de retenerlo y el tío simplemente desapareció. Entonces se O sea, volvieron pero ese para... jugador ya perdió el control de su personaje por Sí, un sí, momento. a partir de este personaje se convirtió en espectador, por lo menos de este final PNJ, de ¿no? partida, PNJ total. Es cierto que ellos acabaron con el tema de Caridad, porque sí que le quitaron después el escapulario y se encargaron del cuerpo y todo lo demás. Volvieron para el pueblo, básicamente para buscar ayuda, porque, como te digo, habían fallado las tiradas consecutivas y simplemente no sabían dónde podía estar y querían ver si alguien en el pueblo les pudiera ayudar o rastrear o algo por el estilo a su amigo. Y cuando estaban allí por la noche, llegan, se levantan los muertos, Caridad vuelve dentro del cuerpo de su amigo Ujú. y la hermana de Caritat, que es esta criatura irracional, la mola, viene también. Y en la aventura vieja, realmente se produce una paradoja, digamos, en una partida normal de rol, yo creo, y es que esos muertos no quieren luchar contra los que están en el pueblo porque son sus parientes. Claro. Entonces, lo que hacen realmente los muertos es rebelarse contra Caritat y la mola y los muelen a palos. Porque, claro, todo esto, para quien no lo sepa, explícanos qué es una mola. Sí, bueno, una mola es una criatura que es como una enorme bestia desnuda que tiene como 3 piernas, 4 brazos, que es como muy, muy salvaje, digamos. Es una criatura que no es que hable ni nada por estilo, sino que es más bien de gritar, de correr, de golpear. O sea, no es que se supone que es eso, es un híbrido entre una criatura ya irracional Ujú, y una persona. Entonces, en este caso, se supone que la madre de Caritat tuvo 2 hijas. Una es Caritat, la bruja, ujú. y la otra es esta mola, ¿no? Esta combinación, ¿no? Sí, esta especie de criatura. Es cierto que también en mi campaña, como ellos tenían pocos conocimientos en general, para ellos eran todo descripciones, o sea, no sabían nada ni de molas, ni de Claro. maillets, ni de por estilo. Era una criatura horrible que pasaba gritando por el bosque y que la veían de lejos y que luego aparecía de nuevo por la noche. Y pues eso, al matarlos a palos, lo que hice fue que ellos fueron corriendo para intentar ayudar a su amigo. Fue la primera vez en la campaña que un personaje se quedó en puntos negativos. Lo consiguieron levantar, Ujú. evidentemente reventado a golpes por los. Y entonces ahí empezó una de esas partidas que te digo que ha sido un poco como súper improvisada. Entonces, Pau se recupera de esa locura que le había dado con el tema de Caritat al morir Caritat y les propone coger un borrico, o subir al pobre al pobre golpeado al borrico y salir corriendo hacia el monasterio de Ripoll a ver si en Ripoll puedan hacer algo por él. Ujú. Que eso ya es una aventura, una vivencia que es propia, ¿no? Pues para solucionar un Sí, poco sí, este problema eso. de que le han poseído. Sí, realmente salió ya te digo, o sea, yo la verdad es que veía un poco como que el personaje estaba muerto. O sea, para mí, una vez que estaba poseído, lo vi como un poco, bueno, pues nada, se ha muerto y se ha muerto. Claro. Pero fue sobre todo por la insistencia de los jugadores. O sea, que decir que ellos no querían darse por vencidos. Entonces, pues eso, hicieron primero la parte esta de sacarlo de puntos negativos, luego empezaron a hablar con la gente del pueblo, pues un poco todo ese tal. Y entonces dije, bueno, pues mira, hay un monasterio. Además lo miramos en el mapa y estaba el monasterio, pues creo que era a 10 kilómetros, 11 kilómetros, muy Ujú. cerquita del, Sí, sí, del sí, sí. pueblo. Y dije yo, bueno, a ver, les dije, es probable que muera en el viaje, pero si no muere en el viaje, pues bueno, pues a ver qué pasa. A Y ver, esa partida fue totalmente a ver qué pasa. O sea, claro. A ver qué pasa y a ver qué saco yo como director para que me valga para todo lo que viene, ¿no? Y sí, en el sí. monasterio, bueno, ¿y allí ya ocurrió algo más o simplemente allí llegaron y le quitaron Bueno, pues esa el maldición? monasterio fue una partida entera. En el monasterio fue una de esas partidas que, como te decía inicialmente, a mí no me gusta tenerlo todo muy atado. Entonces lo que hice fue cogerme los personajes que vienen detallados en tu versión de Drax, Ah, exacto. tal como están en esa versión, los planteé como si fuera un tablero de ajedrez Y y dije, bueno, relacionados y a ver qué pasa. a ver qué Es pasa. decir, y bueno, la verdad es que les fue bastante bien porque, bueno, encontraron rápidamente nexos con algunos de sus personajes. En ese, pues es uno de los monjes es herrero. Hay un tipo que es un caballero que está como retirado en el monasterio, que rápidamente hizo buenas migas con el alguacil. Están, pues eso, algunos que son un poco más juerguistas y tal. Pero fue una partida muy angustiosa para ellos porque primero había un jugador que no jugaba, es decir, que estaba de espectador pero que no aportaba nada.
Y yo creo que les fue muy bien porque tenían tanto miedo a liarla que fueron súper respetuosos, súper cuidadosos con todo, súper claros con todo. Entonces, yo había planteado como que en el monasterio había una pequeña lucha de poder Ajá, entre ese joven abad, demasiado joven seguramente para la mentalidad de la mayor parte de sus monjes, sí, y los un poco la parte más vieja. Y lo planteamos como que el joven abad quería hacer una especie de golpe en la mesa, de decir, oye, que yo soy el abad y además voy a enfrentarme al oscuro y lo voy a levantar. claro. Y de hecho tuvimos la mayor parte de la campaña fue el propio exorcismo, o sea, pusimos pues lo típico, de hecho les puse pues todos los símbolos de la orden de benedictina, estuvimos escuchando de fondo el exorcismo real en latín, cada vez ellos más preocupados porque veían que oían cosas raras en la abadía, los monjes veían a alguno que ya no aguantaba más y se iba corriendo, o sea, cosas por el estilo. Y así fue un poco la recuperación como jugador. Claro. Y ya a partir de ahí ya sí pasaste al capítulo 2 ya con este personaje ya, bueno, que con su problema solucionado, ¿no? Ya no tenía ningún espíritu en su interior, ¿no? Bueno, había cambiado un poco, porque de hecho se supone que, bueno, que poco a poco, cuando eres poseído, te vas convirtiendo Sí. en lo que te posee, con lo cual fue gracioso porque lo afeminé un poco a nivel Ajá. rasgos, lo cual después le ha tenido problemas cuando se ha encontrado con gente que le conocía, evidentemente, porque lo han Claro. visto un poco cambiado, sobre todo su familia, que eso fue bastante llamativo. Ajá. Pero tuvo un efecto muy bueno sobre la campaña, y es que él se convirtió. O sea, este personaje era el Mudéjar y se convirtió al cristianismo. De hecho, en Claro. aquel día. Sí, aceptó, Otra aceptó cosa, esa posesión y ese cambio realmente en su sí, personaje. sí, sí. Él dijo, bueno, pues si me ha salvado Dios, pues me quedo con este Dios, que es el único que ha hecho algo por mí. Muy bien. Y de hecho, además, eso fue algo que les vino muy bien porque en el monasterio también lo vieron como una forma más de poder de su abad, ¿no? Que había conseguido Claro. no solo salvar al Mudéjar siendo Mudéjar, sino que además había conseguido convertirlo al Convertir cristianismo. a un cristianismo, claro. Y a partir de ese momento pasó de llamarse Rashid a Pablo y ha sido Ajá. Pablo a partir de entonces siempre. Y ahí nació Pablo. Y ahí terminaste ya lo que es este primer capítulo Sí. de esta Bueno, campaña, ¿no? hay una última parte, y es que en este monasterio, en la parte vieja, se encuentran un personaje que es importante, que es Joan de Sabastiada, Ajá. que es un PNJ que les va a acompañar en las siguientes 2 o 3 partidas, que para ellos además tuvo mucha influencia porque volvieron sobre él varias veces en busca de información, de ayuda y cosas por el estilo, y que entró mucho más Era un viajero, naturalmente. un caballero? Es un viajero, es un comerciante que fue atacado por unos bandoleros, digamos, entre comillas, Ujú. y lo muelen a palos, y cuando ellos llegan al monasterio está acogido allí, recuperándose de las heridas. Y esto me sirvió mucho porque hicieron mucha más piña con él, digamos. No fue un personaje que entrara tan a saco en la campaña, sino que ellos pasaron allí un tiempo mientras se recuperaban todos de las heridas, el poseído y John de Sabastiada, y cuando salieron de allí ya eran como un poco más amigos, ¿no? Como un poco Claro. más. Y de hecho eso después fue un personaje, un PNJ relevante durante la campaña, porque te he dicho que han vuelto sobre él varias veces pidiendo ayuda o intentando conseguir alguno de él, cosa de él. Entonces, Claro. bueno, fue una campaña que no es exactamente como, digamos, debería haber Co- sido con la campaña vieja, Como estaba pero escrita, pero bueno. quitando, pero que yo creo que a ellos les gustó mucho más por eso. Sobre todo la Sí. campaña, la parte esta del monasterio, a ellos les gustó mucho, sobre todo la parte del exorcismo y todo lo demás. Yo creo Sí. que ese es un golpe muy Además, los jugadores efectista. siempre agradecen cuando las historias, ellos se dan cuenta que tienen una influencia y que giran realmente en Claro, consecuencia a sus actos, ¿no? Oye, me ha pasado esto porque yo he sido el que ha hecho esto y yo he tenido la idea de ir a un monasterio a buscar ayuda y el director me abre la puerta y me dice, pues venga, vamos al monasterio, ¿no? Eso está muy bien. Pues no tiene nada que ver. O claro. sea, es lo opuesto. Por eso digo que la versión del 94 con la versión de 2018, yo creo que son hasta dos juegos diferentes por completo en la mayoría de los tramos, quitando, ya te digo, los 4 puntos cardinales. Lo demás es que es diferente. Esto empieza, creo que la fecha incluso cambia con respecto al original, porque aquí Sí. empezamos el 1 de noviembre del 51. Y aquí es el 30 de diciembre, porque Claro, de hecho ya. se juega mucho con el tema de que el levantamiento va a ser el día de Todos los Santos. Claro, claro, claro. Entonces, aquí se viene con el tema este de todos los santos y demás. Que tú ya nada más que empiezas a narrar, que esto empieza el día de, bueno, de No, no, todos perdón, los... el 28 de octubre, porque Todos los Santos es 31. Empieza el Claro, 28 de octubre del 51. claro, pero aquí pone 1 de noviembre 1351, día de todos los santos. Yo no sé si aquí la fecha baila de una versión a otra.
No, porque es que lo que digo yo, esto pasa en 3 días. El primer día es el que hay la ligadura blanca, o sea, la gran Ahí tormenta de está. nieve. El Ahí está. segundo día lo de los perros y el tercer día que se levantan es Ahí el está. día, Es el el día día de uno. todos los santos. Claro, pues aquí Claro. no. Aquí empieza directamente el día uno. Claro, ya los jugadores tú ya le dices el día de todos los... Porque si no les menciona lo del día de todos los santos, ya igual alguno tiene que ser muy, muy avispado. Pero como se lo menciones, ya no hay que ser tan avispado para saber lo que les puede venir. Pero claro, como yo he dicho, yo a Aquelarre siempre, a mis jugadores, que están acostumbrados ya y me conocen un poco, ese salto sobrenatural, salvo que ya estemos en el clima final, rara vez lo he expresado así. Y aquí, claro, se van a ver sorprendidos porque aquí digo, mira, yo me dejo llevar. O sea, si Drax va por aquí, vamos por aquí, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Y bueno, aquí la historia comparte personaje, comparte Caritat, que aparece Pau, pero la historia no tiene nada que ver. Aquí el grupo de personajes, cuando llegan a Ripoll, a este pueblecito que tiene ese monasterio cercano, eh, pues bueno, pues pasa lo mismo, ¿no? Hay inclemencias del tiempo, el largo viaje desde los Pirineos, bajando por los Pirineos para intentar ir a Figueres a entregar esa carta y esa estatuilla y ese anillo. Y claro, cuando llegan a Ripoll, pues necesitan un lugar donde descansar. Y era muy típico en la época para viajeros y gente que no tenía donde caerse muerta, pues de refugio en la iglesia, en la abadía de Marras, ¿no? Y bueno, pues cuando mi grupo de personajes está llegando allí, entre el bullicio, entre la gente, pues ya se ve a Caritat. Porque aquí Caritat está perfectamente, no es un mito ni ninguna leyenda, está en la puerta de este monasterio. Parece que tiene una discusión con estos monjes, que parece que la rechazan, pero los personajes están muy lejos, entre que uno de ellos también, Pérez, es un poco sordo, pues aquello era inviable poder llegar a escuchar que estaban discutiendo. Esa mujer, después de increpar, se pierde un poco esta caridad entre el bullicio, entre la gente, y los personajes llegan a la puerta pues, de este convento a pedir refugio. El convento, pues, lógicamente le cede el refugio, pero claro, ¿quién es Caridad aquí en esta historia, diferente a la primera? Bueno, Caridad es una mujer que, bueno, vive en una cabaña con su marido, que era, bueno, se dedicaba a recolectar madera en el bosque, pero su marido, cuando ella se queda embarazada, no explica muy bien el por qué. Allá tú, véntatelo como quieras, pero su marido la abandona. Ella tiene su bebé y se queda sola viviendo en esa cabaña. El tema es que cuando el niño es prácticamente un recién nacido, ella sufre una enfermedad, unas fiebres, y queda medio inconsciente. Estos monjes de vez en cuando pasaban por la cabaña para preocuparse por su estado, bueno, si le faltaba algo. Ellos, al fin y al cabo, dan a entender que cuida un poco de los ciudadanos de Ripoll. Y claro, en uno de estos viajes, pues uno de estos monjes se encuentra a esta mujer pálida, blanca, tirada en el suelo, prácticamente, bueno, dándola por muerta, y a ese bebé pequeño llorando. Esta mujer, como he dicho, pues había cogido una enfermedad y estaba en el suelo, pues muerta. Este monje, pues, agarra al bebé y, bueno, pues le da cobijo en el monasterio, ¿vale? Le da cobijo en el monasterio para, bueno, para criarlo y para que no muera ahí a la intemperie. Pero a esta mujer la deja allí. No sabemos si este monje después se preocupa o no volver por ella. No parece que se preocupe mucho porque efectivamente Caritat al poco recupere la conciencia. O sea, parece que la enfermedad solamente le había provocado un pequeño cortocircuito y la había dejado inconsciente. Y bueno, Caritat recupere. Cuando recupera, lógicamente ve que le falta a su bebé. Ella, lógicamente, lo da por muerto. Quizás cualquier alimaña ha entrado por la cabaña, se lo ha llevado y lo ha devorado en el bosque. Entonces, Caritas pues empieza a tener un trauma y a llorar por los rincones. Eh, Así que no se le ocurre otra cosa a Caritas que implorarle al maligno, al demonio, que por favor le deje ver, hablar o poder hablarle a su hijo en el más allá, dándolo por muerto, ¿no? Déjame hablar con la gente o con los muertos en el más allá para yo poder despedirme de mi hijo. El demonio medianamente, ya sabemos cómo es, aparece y finalmente, digamos que le da a entender a Caridad que sí, que estará encantada de darle ese permiso con los muertos, pero le da a entender que su hijo no es uno de ellos, y que le pregunta a la gente que tiene mejores hábitos. Le deja caer esa coletilla. Caridad todavía no es muy consciente de ello, pero claro, ya se da cuenta de que, bueno, porque su hijo, si no está muerto, ¿dónde está? Y empieza a recorrer todo Ripoll buscando a su hijo.
Así hasta que empieza de alguna manera a escuchar rumores y ata ese chiste del demonio de los hábitos con el hábito de los monjes y da a entender que, bueno, que lo tienen que tener ellos. Así que ella va, que cuando llegan los personajes a la escena, a recriminarle a los monjes que le devuelvan a su hijo. Los monjes perciben algo, o eso algo así, dejan de tener la aventura de que perciben algo de caridad, algo completamente irracional, maligno, y no solo desconfían, sino que no le devuelven a su hijo y no ni siquiera le dice que lo tiene. Yo en este caso lo que hice es que solamente el abad que cogió el monje que cogió al niño realmente sabe que ese niño está en el monasterio. A los demás lo hice todos unos inconscientes de la vida que no supieran nada. O sea, dejé a uno, no quería que fuera todo un complot de todos los monjes ahí metidos, sino que simplemente este había cogido al niño actuando o intentando actuar de buena fe y lo había metido en el monasterio y a criarlo a escondidas, entre comillas. Entonces, claro, ahí llegan los jugadores que, bueno, no parece que les preocupe mucho esta escena de esta mujer, ni a Mateo, ni a Gregory, ni a Pere, ni a Andreu. Preguntan un poco por ella, y bueno, lo típico, no, es una loca que vive ahí fuera, en la cabaña, y no te preocupes, ¿qué tal? Pero los jugadores entran, y cuando entran, pues efectivamente aparece esa ristra de monjes, porque es una locura, la verdad, te plantea, te da el nombre, la descripción de montones de monjes para que haga lo que quieras con ellos. Y bueno, pues los personajes se quedan ahí junto con otros mercaderes, hablando, conversando, dando una vuelta por Ripoll, bueno, para recobrar un poco de fuerzas. Pero yo ya digo, la aventura me estaba pareciendo un poco. Le faltaba un poco de algo, ¿no? Era demasiado tiempo sin que pasara nada. Y yo ya a uno de los personajes que están visitando por la abadía, ya le hago alguna tirada y uno de ellos, Pere, que es el único que la supera, este que encima era sordo, pero creo que es algún crítico, cree escuchar el llanto de un bebé por los muros de la abadía. Claro, los personajes, los compañeros, imagínate, tú qué vas a escuchar, ¿no? Si estás medio sordo. Pues, nada, dejas de la imaginación es tuya, le quita un poco de hierro al asunto y tal. Yo no contento con eso, le metí un poco más de chicha y hubo un momento en el que estaban rezando en la capilla antes de que llegara ya la noche. Y bueno, hice que la Virgen, esta Virgen de Ripoll, que está allí en esta capilla, por un momento ya ni me daba igual que fuera sordo. Ya quería buscar las cosquillas a ese jugador. Le hice entender que volvía a escuchar ese llanto y que incluso tenía la sensación de que venía de esa imagen, de esa talla de madera de la Virgen, que venía del niño de esa Virgen. Yo quería volverlo loco en ese momento. Digo, vamos a meterle un poco de chicha a esto antes de que empiece esta locura que me propone el manual. Claro, el jugador se lo tomó intentando convencer a los compañeros lo tomaron por loco y él decía que sí, que eso es que la Virgen quiera que yo proteja a ese niño que está perdido por aquí. Él empezó a parodiarse con el niño y que la Virgen le había mandado una señal y él tenía ahí un trauma con el niño increíble. Los compañeros pasaron un poco de él, la verdad, lo ignoraron y ahí ya empezaron a crearse conflictos porque Pérez se dio cuenta de que nadie apoyaba nada de lo que decía y llevamos muy poco de partida. O sea, se estaba dando cuenta ya de que iba a empezar a chocar con ellos porque no le tomaban en serio absolutamente nada. Así que se fueron a descansar. Y aquí empieza la bizarrada, porque yo creo que es una bizarrada la escena que te propone. Yo la jugué, pero me pareció. No sé, si me dices que en vez de que la estoy jugando DD, yo me lo creo incluso, porque es una bizarrada. Los personajes se van a dormir, se van a descansar, y de repente, sin quererlo ni beberlo, porque claro, los personajes no saben nada de todo esto que yo he contado de caridad. Lo del niño lo meto por ahí, para yo empezar a crear algo, porque si no lo meto, cuando suene la campana y pase lo que va a pasar, lo que voy a contar, están más perdidos aún. Se van a creer que esto es una cosa gratuita. Y digo, bueno, por lo menos que haya algo por ahí que ellos crean que puede estar relacionado con lo que va a venir ahora. Claro, de repente pues suenan las campanas y resulta que hay fuego. Los monjes corriendo, alterados. Bueno, la puerta principal del monasterio está en llamas y los personajes se asoman un poco a cotillear junto con otros mercaderes. El libro, incluso la aventura, te plantea de que estos monjes van armados, pero como si fuera, ya te digo, clérigos de Neverwinter. O sea, van armados con mazas, bueno. Y yo le quité un poco de armamentística y sé que me voy a agarrar algún palo, algún callado, algún
lo primero que tuviesen a mano, un candelabro, cualquier cosa, ¿no? No me imaginaba yo a estos monjes de Ripoll de repente salir ahí con mazas, escudos y historietas de esas, ¿no? Digo, no, esto por aquí yo lo siento, pero no lo puedo llevar. Bastante ya con lo que va a salir por la puerta. Claro, porque cuando la puerta cae y las llamas se comen esa madera, lo que aparece por ahí es Caridad, rodeada de todo un ejército de no muertos. Porque claro, Caridad se ha enfadado tanto, ya sabe que su hijo está ahí, que el demonio le dio ese beneplácito con los no muertos y le regaló un anillo para que pudiera hablar con ellos. Y claro, Caridad va al cementerio eh, y con el anillo que le regala el demonio y el maligno, levanta ese ejército para llevarse a su hijo por las buenas o por las malas. Claro, al final es por las malas. Entonces, claro, imagínate el caos. Lo que te propone a mí me parece una locura. Un combate casi masivo de cantidades de no muertos contra 4 personajes que sí, que venían de la guerra, pero que al fin y al cabo uno era un escriba, el otro era un curandero, el otro era un esclavo que en verdad lo que se dedicaba era a cargar cajas y cosas allí en la guerra. Y el único era Mateu, este bonachón, ese personaje que interpretaba a Teresa. Y que, claro, sí, era uno, pero que aquello era una locura, un caos. Entonces montamos algunas escenas así un poco más peliculeras, donde los no muertos iban entrando por partes, los monjes iban atrincherando en la iglesia a rezarle a la Virgen. Bueno, la iglesia que era una especie de capilla, también como una especie como de cripta, porque estaban enterrados ahí los antiguos nobles de Ripoll y de la zona. Claro, los monjes se encierran allí, a todo esto aparecen los no muertos por otro lado. Este ya empieza a estar cabo, sí, claro, porque Caridad aparece gritando por su hijo. Y cuando Caridad aparece gritando por su hijo, con la horda de no muertos, algunos van con los monjes a la iglesia, pero este último dice, yo tengo que encontrar a ese niño. O sea, yo me quiero salvar la vida. Yo encuentro al niño, tenga quien lo tenga, y se lo doy a Caridad, y aquí ya, yo lo que he venido aquí a descansar, ¿sabes? A mí no me cuente historias. Entonces ahí el grupo como que se separa un poco. Hay una parte que va a la iglesia y tiene un combate muy chungo, una escena muy dura, como es el sistema. Y este pues va a hablar con Caridad, porque este ya empieza a sospechar de uno de los monjes. Allí conocen a Pau. A Pau sí lo hago como alguien más que está, porque a Pau te lo vende allí como alguien que está de paso, un sacerdote que está de paso por la abadía, igual que ellos, que esto es muy típico en Aquelarre, te lo cedo como un personaje de reenganche. O sea, si alguien muere y la palma, pues aquí tienes a Pau, tío, y te lo llevas. Bueno, yo metí a Pau allí para que ayudara un poco a este del niño. Porque, claro, ya había sospechado de un monje que habían visto raro tal, y este ya decía, este tiene que tener a la criatura. Entonces, bueno, él se puso a buscar al niño. Pau murió allí intentando defenderlo, intentando ayudarle, así que de reenganche no hubo reenganche. El comodín murió. Pero bueno, este fue a buscar al niño intentando encontrarlo y bueno, Caridad detrás de él, ¿no? Porque Caridad iba a acabar con todos. No tenía distinciones. Era o su hijo o le meto fuego a todo lo que hay aquí dentro. Y, y los otros mientras combatiendo con esa otra escena bizarra que propone, que es que mientras están combatiendo en la iglesia con los no muertos y los monjes allí rezando y tal, como que de estas criptas donde están enterrados y están los restos de los viejos nobles, de repente esas tumbas se empiezan como a abrir y comienzan a salir estos viejos nobles con esas viejas armaduras con las que eran enterrados, esos escudos, para unirse a la batalla. Claro, mis jugadores cuando ven eso, lo primero que piensan es, yo tal y como voy a abrirse la tapa, le meto una hostia. Es decir, claro, yo que voy a imaginar que ese viejo noble viene a ayudarme a mí, es un no muerto. Pero, y sobre todo estaban en shock porque, de hecho, había un jugador que me lo dijo cuando acabó la aventura, que me decía, yo creía que esto iba a terminar diciéndome, y te despiertas. Porque era todo tan surrealista de repente Sí, que, claro, que estaba superado. Va sabiendo cómo dirijo yo y el estilo que suelo jugar a Aquelarre. Y claro, se intentó defender de los no muertos. Después se dieron cuenta que estos nobles iban a ayudarle y se creó esa escena surrealista para mí, pero bueno, quise respetar y ahí se quedó, ¿no? Luchando con eso. Quizás si la volviese a dirigir, le quitaría ese toque tan descaradamente sobrenatural. Creo que sobra completamente. Yo intenté apoyarlo por respetar el texto, pero a partir de ahí ya me di cuenta y aprendí. Y dije, no puedo seguirle el rollo aquí a los dos autores porque serán fan de Aquelarre, pero a mí me da la sensación de que son fan de otras cosas y que han claro. traído aquí. De Ravenloft, de D&D, etcétera, etcétera. Entonces tengo que frenarle un poco los pies y empezar a llevar atrás a mi terreno. Y eso me di cuenta ahí gracias a esa escena.
Y este otro personaje pues fue corriendo bueno, con Caritat, a la que había convencido de que sabía dónde estaba su hijo y que él se lo iba a dar. Una tirada súper chunga, pero la superó. Y finalmente, con una serie de investigación y tal, dio con el monje, que el monje estaba con la criatura y que este monje sabía que esta mujer había hecho un pacto, como lo presentía, había hecho un pacto con el maligno y no quería entregarle al niño. Entonces, el personaje, en este caso, Pérez, eh, pues al final le dijo, convenció al monje de que le diera al niño. Y el monje, pues, bueno, no le quedó otra, ¿no? Le ofreció a la criatura. Y cuando Caritat, que le dijo Pérez, coge a tu niño, recógelo y llévatelo, cuando Caritat iba a recoger al niño ya por fin y se iba a acabar todo, Pérez la traicionó por la espalda de la puñalada. Finalmente, el Caritat murió, pudo despedirse de su hijo en sus brazos, pero finalmente Pérez la mató. Pérez sabía que eso ya había hecho, después de lo que había visto de los no muertos y demás, creía que Caritas ya había vendido su alma al diablo y que por mucha pena y mucha lástima que le diera, has visto a tu hijo, te vas a despedir de él, pero yo tengo que acabar contigo porque eres un problema más que otra cosa. Entonces, una vez que muere Caritas, el caos de los no muertos se desvanece, la batalla acaba en la iglesia. Los sacerdotes y el abad pues agradecen a los personajes la ayuda, le dan ese tesoro de batalla que le da uno de esos viejos nobles que se queda con un escudo, en este caso Mateo, de uno de esos nobles, un escudo precioso con el emblema. Y claro, la aventura acaba ahí antes de que puedan proseguir su camino, ¿no? Pero con Pau muerto, por supuesto, con Caridad traicionada y con esta historia que es completamente diferente a Tanis a la que me has contado. O sea, no tiene nada que Sí, ver sí. tu No, partida ya de Drax, aunque después vamos a ver como el hilo conductor es el mismo, ¿no? Va a haber cosas que van a ser como la campana que veremos más adelante, el ajedrez y tal. Pero esta primera aventura, la premisa de la antigua que me has contado, me gusta más que esta. sí. Es mucho más sugerente. Es que, bueno, yo la ventaja que tuve es que, es como te dije yo, yo leí esa primera aventura y me pareció lo mismo que a ti, me pareció que era demasiado para una primera partida. Y más en mi caso, que como te he dicho, mi grupo era realmente flojo, tanto a nivel conocimiento mágico como a nivel armas. O sea, que decir, que es lo que te digo yo, que es que yo tenía un pastor y un herrero. O sea, es que decir, Claro, no, claro, el 66% del equipo no iba a aportar mucho en claro. este tal. Y me gustaba mucho más la otra idea de que fuera algo como mucho más sugerente, como mucho más, bueno, están pasando cosas, pero tampoco, ¿sabes? Hasta el final realmente no ves nada así Claro, realmente impactante. es que el problema que yo le veo es que es, hola, buenas tardes, vamos a empezar la aventura, y te mete ese bofetón sobrenatural Claro. que es en otro juego, en otra ambientación, y bueno, oye, hemos venido a esto, pero en Aquelarre no, a mí por lo menos, yo respeto a todo el mundo, que cada uno, bueno, es su casa, su juego y sus reglas, ¿no? Pero a mí no me termina de casar. Por lo menos en una fase tan temprana, Claro, sí, prácticamente a la hora de juego, vaya. como un final de campaña hubiera sido más algo Me lo justo. vendes y te lo compro, pero además esa situación donde te lo describe así, como que los monjes ayudan en la batalla, tal, o sea, como si fueran guerreros. No sé, no me casa como muchas otras cosas. Lo que pasa es que ya aquí dije yo, hostias, tío, Lolo, tío, tú no diriges así. O sea, tú no diriges esto, lo estás haciendo porque te han pedido que dirijas Drax, pero no lo hagas así. Porque es que yo sé que a mi mesa le va a gustar eso. Le va a chocar igual que me está chocando a mí. Entonces, a partir de ahí empecé, no voy a decir a cambiarle, porque me gusta respetar lo que está escrito. Como he dicho, cambio cosas cuando veo ya que son, bueno, que mi grupo ha tomado otro camino, o que veo que quizás es demasiado y se sale un poco del tiesto. Pero ya aprendí a suavizar. Me tenía que tomar Drax mucho más, suavizarlo. Por lo menos esos picos son naturales, que los tiene y los va a seguir teniendo, porque son mm, innegociables muchos de ellos, pero los camuflaba. Los camuflaba un poquito dentro de lo que se puede camuflar. No sé si tú respetaste el toque sobrenatural de Drax tal y como viene o has ido haciendo Bueno, como he pero ido haciendo yo. es que es lo que te digo, o sea, es que mi Drax es mucho más suave, yo creo. Claro. O sea, mucho más suave. Porque ya te digo, yo todas las partidas eso, las dos primeras partidas que leí, la primera tenía claro que no era. O sea, y además es que es lo que te digo, yo tenía una idea muy clara de lo que quería dirigir, que era una historia para tres personas muy normales. O sea, es Claro. decir, que era lo que yo tenía realmente. O sea, el grupo que yo tenía era eso, era un grupo muy normal y la idea que tenía era esa. Entonces, cuando leí, o sea, me vino bien leer la primera de Drax y la segunda, porque, Ujú. pues eso,
todo el tema de Rico Vermestre sí que es una cosa que me había gustado, así como idea de fuerza y tal, De gancho, para unión, como comienzo, ¿no? claro, para impulsar el viaje y para pasarle por Figueras. O sea, me pareció una idea muy chula, un poco distinta a la original, y me valió después en la parte del exorcismo tener un monasterio muy creado, ¿sabes? Con muchos personajes y mucha vida entre ellos. Ujú. Pero es cierto que yo, tal como leí la partida, no era lo que yo les quería dirigir, ¿sabes? No. Entonces, en mi caso estuvo muy claro. O sea, conociendo la primera, tenía muy claro que lo que Además, quería dirigir al otro. yo era una de esas cosas que yo decía, yo esto lo tengo que dirigir, no puedo dirigirlo con aquelarre. Con el sistema original no puedo. O sea, es que lo leo aquí, 40 muertos. O sea, yo Sí, sí, decía, no. esto es una locura. O sea, yo no puedo gestionar un combate, primero que no van a sobrevivir. Y segundo, que no puedo gestionar un combate de 40 muertos contra los No, está personajes. claro. Es una Sí, salvajada que con el sistema actual es intentar evitar lo inevitable. Vas a morir, no sé si claro. en la ronda 2 o en la 7, pero no vas a poder salir de aquí. Eso no eres Indiana Jones. Claro. A ver, lo que digo es que incluso en la vieja, que ya sí hay esa escena en la que se levantan los muertos, o sea, realmente nosotros no lo planteamos tampoco como un enfrentamiento, porque fue directamente los muertos se levantan y matan a Caritat o sea, es decir, no hubo ese. Ellos lo vieron todo como a oscuras, como pues esos movimientos, como tierra que se abre, como no sé cuánto, empezaron a haber golpes, pero no vivieron esa escena de combate en ningún Claro, momento, ¿sabes? Ni vivieron nunca un enfrentamiento directo contra algo sobrenatural. claro, O sea, ya lo sobrenatural ya fue la posesión, ya claro. fue como el gran golpe de tal, y lo poco que entrevieron en el bosque, pero es un Bueno, comienzo mucho más, pero mucho más gradual, tus ¿sabes? personajes fueron conscientes, ¿no? De esos no muertos, ¿no? Sí, fueron conscientes, pero bueno, es otra historia, ¿sabes? Que no, Claro, no es claro, como claro. No, no, pegarte con no. ellos, claro, No, que no, no. Es es de un locos. combate visto a lo lejos, ¿sabes? Claro, claro. No, no, esto no. Yo juego mucho también con eso, bueno, ¿sabes? Lo que ves y lo que crees, ¿sabes? Que decir, oye, sabes Sí, que ha sí, habido sí, sí. pasado algo, pero tampoco sabes exactamente qué ha pasado, ¿sabes? Que decir, si te hueles que aquí ha habido algo muy raro, pero no, ¿sabes? Entonces, bueno, yo creo que es sobre todo eso, porque yo creo que además es una campaña en que para mí, yo creo que a mí me gusta yo creo que Gers es como el mazazo, ¿sabes? Es decir, me gusta que sea todo como muy realista y que cuando llega Gers es como una hostia de irracionalidad pura y Sí, digas, lo de ostras, Jers, ya llegaremos. claro, Ya llegaremos a efectivamente. Jers. Entonces, yo quería que fueran un poco más vírgenes en el sentido de, de, Sí. de qué está pasando y de todo lo demás, ¿no? Ujú. Y de hecho es que la siguiente partida también es una partida en la que es absolutamente racional. O sea, hay un trasfondo irracional que de hecho es mentira. ¿Sabes? Quiero decir que es lo bonito de la segunda partida de Drax. Sí, que ya la veremos, porque ya te digo, yo creo personalmente que, a ver, no voy a decir que me equivocara, porque yo no me he equivocado, yo he hecho lo que viene aquí, Claro, pero me equivoqué conmigo mismo. Y quizás, ¿por qué no?, con mi grupo, ¿no? Creo que era algo que yo tendría que haber, en vez de intentar colárselo, eh, porque claro, yo creo que también se percibió que era algo que ni a mí me cuadraba, ¿no? claro. Al final se cuadra y los jugadores lo palpan. Y claro, cuando acabó la sesión, es que claro, mis jugadores se quedaron diciendo, oye, y los es que jugamos Aventuras de Retorno al Rincón, que es otra campaña, Otra campaña. que tiene cosas que parecen sobrenaturales, pero no, y juega mucho y muy bien con ese tema. Y claro, de repente llego aquí y me veo una oleada de no muertos. Yo para mí que esto era una pesadilla. Yo creía que iba a ser como Resines, ¿no? Me iba a levantar y iba a Claro. decir, hola, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué pesadilla he tenido? No, no, es realidad. Y claro, se quedaron un poco pillados diciendo, hostia, Drax va por aquí. Pues acabo diciendo, pues, como vaya por aquí, igual yo me bajo del carro, ¿no? Sí, efectivamente. No, yo lo que te digo más es que yo tenía personajes que además su planteamiento vital era, o sea, me acuerdo del pastor, en cuanto empezaron a pasar cosas raras, su planteamiento era yo me encierro en casa y no salgo. Claro, claro. O sea, que decir que meterlos en ese apocalipsis zombie era como muy Era, complicado. era una locura. Yo lo que pasa es que, claro, estaban en el monasterio. Ellos tenían que reaccionar a lo que le venía. Porque esta gente venían bueno, a arrasar con todo, ¿no? Entonces, claro, al final algunos pues se metieron a defender a los monjes, el otro fue a intentar a lo de la niña, que al final hizo pues esa traición a Caridad. Al final se volvió todo un poco caos. Pero bueno, esta escena de la traición a Caridad no quedó mal. El combate tuvo sus momentos divertidos y tenso, porque al fin y al cabo las tiradas te dan y las situaciones que se dan, que si uno pifia, que si no tal, al final te da esa diversión y esa tensión. Ellos saben que yo soy un director que los dados mandan, que si alguien se lleva una hostia se la va a llevar y si tiene que morir, va a morir. Yo
Yo creo que si no hay esa tensión de muerte en una partida de rol, a mí ni me invites. Porque si no siento que estoy jugando una película ya preparada y perfectamente organizada y no me gusta. Y yo creo que eso salvó un poco la situación. Pero en líneas generales ahí nos dimos cuenta de que... Y yo un poco que también le quise decir a ellos, oye, tranquilos, Drax no va a ir por aquí a partir de ahora. Vamos a intentar suavizarla y ya te diré qué cosas suavicé y cuáles no pude. Pero balanceé un poco el tema. Bueno, pues hemos visto dos historias completamente diferentes. Sí, sí, el O principio sea, no puede ser más distinto. ya lo siguiente paso, porque ya hay personajes una vez que salen de allí, bueno, pues toman rumbo después a Besalú. No sé si tus personajes fueron allí también, o bueno, la aventura. Bueno, en el Drax original, la segunda aventura es una aventura que no tiene nada que ver con la trama realmente de la campaña. Ajá, Que básicamente es como lo que te decía antes, bueno, la partida se llama El Pacto ¿cierto? y la historia de fondo es un poco que un pueblo que estaba como muy afectado por la peste en su día, hay un iluminado que decide convencer a todo el mundo de que ha hecho un pacto con el diablo, Madre mía. por el cual si hacen sacrificios conseguirá salvarlos de la peste. Maravilloso. Vale, eso. Y No me cuentes nada más. sí, Me lo cuentas y para la ahí por ahí, siguiente. ¿Qué te por ahí van las parece? cosas. Me lo cuentas Muy para la bien. siguiente. Lo dejamos aquí, este capítulo prueba piloto, que si vemos que somos capaces de que quede medianamente bien, lo continuaremos e iremos hablando de toda esta vivencia de Drag. Muchísimas gracias, Tanis. Nada, me ha encantado. Un placer. La verdad es que ha sido genial. Hasta otra. Adiós.